la gente, la sociedad en líneas generales, digamos que discrimina mucho el tema de por qué estamos llevando la palabra del Señor y por qué estamos consolando a aquellas personas privadas de libertad. ¿Cómo decidieron y entró esa chispa de quiero ayudar aquí? El perdonar al otro habla también de una sanación personal. Y en sueños su hija le dijo que tenía que perdonar al victimario. Ella continuó visitando a este interno todos los meses. Era la única visita que este interno recibía. Hasta que estaba condenado a pena de muerte. Claro, es un verdadero regalo el perdón, pero es un regalo para todos, no solamente para aquel que cometió el delito. ¿Cómo hablamos de la dignidad dentro de la cárcel? Que todo ser humano requiere por lo menos un excusado, un baño digno. Quizás la gente piensa que merece lo peor y vivir bajo las peores condiciones por lo que hizo. La mayoría nos comentan que lo peor quizás del encierro es lo que ocurre en su mente. Son unos escritos que hicieron algunos internos del país, hombres y mujeres, al Papa Francisco aquí en Chile en su visita. Le entregaron este libro al Papa. ¿Cómo se llama el libro? Te doy mi vida. Lo vemos encerrados, esposados, engrillados, maltratados, escupidos. Ahí comprendemos el verdadero sufrir de Cristo, que padeció lo mismo. Y hacerle ese llamado a la sociedad a acoger al hermano que también está esperando por una oportunidad y por un gesto de cariño. Vale. Ellos dicen que los módulos no pueden llorar, pero en la capilla con nosotros se emocionan, descansan. El Estado debería instaurar como política pública el perdón. Una persona difícilmente va a poder hacer su vida con felicidad si siente odio. Y es bonito verlo y sentir que los muchachos con nosotros han ido descubriendo a este Jesús que libera, a este Jesús que para nosotros lo estamos conociendo en un ser sufriente, en un ser que no conoce el amor, en un ser que sufre, que padece mil y una cosa. Ahí está Jesús al medio de ellos. Eso también me invita a mí a seguir yendo, a decir, si Jesús no se va de acá, ¿por qué me voy a ir yo? Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una nueva edición de La Periodista del Señor. Hoy me acompañan dos representantes de la pastoral carcelaria en Chile, específicamente en la ciudad de Talca. Estamos junto a Mauricio y Felipe. Felipe es el coordinador de la pastoral carcelaria, tiene más de 10 años trabajando en esto. Y Mauricio, ¿cuánto tiempo tienes tú en esto? 8 años. 8 años. 8 años, imagínense, bueno, 8 años de su vida, estos chicos están haciendo el bien y llevando la buena noticia, el evangelio del Señor a aquellas personas que están presas de libertad, están privadas de libertad. Y algo que yo escuché en un podcast recientemente decían que la gente, la sociedad en líneas generales, digamos que discrimina mucho el tema de por qué estamos llevando la palabra del Señor y porque estamos consolando a aquellas personas privadas de libertad. Y decían, una cosa es, esto lo decía un obispo en Argentina, una cosa es ser un delincuente, o sea, el delito como tal, ya, el delincuente, y otra cosa es estar preso. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? De esas diferencias. Y aquí lo más importante y la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿por qué creen en Dios? Hola Daniela, muchas gracias por la invitación y por ser parte de esto, donde podamos hablar libremente del trabajo y de lo que convivimos en el día a día o en los encuentros específicos con los muchachos, con los internos. ¿Y por qué creo en Dios? Bueno, de muy pequeño todo muy tradicional, la fe se va traspasando en familia en familia. Y sobre todo por mi abuelo. Mi abuelo era bien un hombre de fe, una persona de fe que era reconocida, persona de fe por su gente, por sus amigos. Y algo me generaba a mí de pequeño. Le decía yo, ¿por qué anda tan contento? ¿Por qué así? ¿Por qué es una persona que se ve noble, que lo siento noble? Y el primer acercamiento de Dios fue él, po. Entonces,
con los años me fui acercando a la iglesia desde muy pequeño. Esto es algo bastante reiterado, o sea, es como el abuelito o la abuelita, siempre, ¿no? Claro. Siempre pasa eso. Cuando nosotros seamos abuelitos, entonces... No, es probable que nuestros nietos sí. La herencia familiar. Sí, no, vamos a terminar en ello de que nuestros nietos van a decir, no, porque mi abuelito Felipe, mi abuelito Mauricio, la abuelita Daniela, Dios mío, falta un montón para eso, ¿no? Sí. Sí, Sí, no sé, por lo menos 50 años quizás. Menos, yo creo. Un poquito menos, dice. No, 30. 30, 30 es verdad, unos 30, tienes razón. Sí. Entonces llegó un punto en que dije yo, ¿por qué creo en Dios, en verdad? Ajá. Y fui descubriéndolo y experimentándolo en distintas situaciones y amistades, viendo que este Jesús, sobre todo este Jesús de un encuentro con los enfermos, con los pobres y con los presos, era el Dios que yo quería y era el Dios que me hacía creer. Entonces, siento que creo en Dios porque se origina un cambio, hay un cambio cuando la persona conoce a Dios. Hay un cambio, ciertamente. Sí, y sobre todo Sí. con estos chicos que son internos, que viven privados de su libertad por X motivo, ¿cierto?, de sus delitos. El conocer a Dios para ellos es una experiencia liberadora. Entonces, eso me hace creer en Dios, esa libertad que entrega. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, Daniela, también saludarte. Encantadísima. Agradecer el poder estar acá. Y más que nada, en base a tu pregunta, lo estaba pensando y iba reflexionando que al menos de lo que yo llevo de recorrido de vida, he podido conocer en la fe a dos tipos de personas. Ok. Algunos que, así como comenta mi amigo Felipe y también en el cual me incluyo, desde muy pequeños ya veníamos como con esa herencia familiar integrado del creer en Dios, de tener fe, de participar en actividades religiosas. Y otro grupo que también valoro mucho es aquel que se encuentra con Cristo a una edad más avanzada, que van descubriendo a Cristo a lo mejor ya más de 20 años de edad, o inclusive en la misma cárcel nos encontramos con personas que con 50 años se dan cuenta de que se encuentran con este Cristo y que creen en esa esperanza y que empiezan a profundizar su fe. Pero que no lo conocían. Anteriormente no lo conocían, No lo conocían. cuando indican que andaban en tinieblas, que tuvieron una vida de búsqueda de placeres, de lujo, de dinero, había ausencia de Dios. Entonces, al menos nosotros igual, a través del trabajo que compartimos con los internos, vemos cómo esa transformación en sus vidas. Ahora, volviendo a mi experiencia de fe, claro, yo desde que tengo uso de razón me veía ya en la capilla de mi comunidad, junto a mi mamá, mi familia, llevando al niño Dios en Navidad al pesebre, y eso siempre me hizo sentir muy bien. Siempre para mí la iglesia siempre fue un lugar confortable, me sentí muy cómodo, muy grato, y eso la verdad que nunca ha cambiado. Claramente que uno con el paso de los años lo va reafirmando, confirmando su fe, ¿cierto? Que este es el camino que yo quiero continuar, que esta es la expresión también con la que yo vivo mi fe. Así que eso yo podría comentar. La verdad que es algo que viene de un regalo familiar, pero que también esa presencia de Dios yo la siento muy latente, la verdad, en el día a día. Bueno, yo te voy a presentar Mauricio. Mauricio Rodríguez es psicólogo de la Universidad Católica del Maule y actualmente se desempeña como jefe técnico del Centro de Cumplimiento de Libertad Asistida Especial de la Corporación CERPAG. Desde hace más de 8 años participa activamente como voluntario de la pastoral carcelaria, donde acompaña precisamente estos procesos de reinserción social con jóvenes y adultos en conflicto con la ley. Tu historia realmente es tremenda, me encanta porque es bastante vocación y pasión. Sí. ¿Ya? Y no se queda atrás Felipe. Por supuesto que no. Felipe Sepúlveda es electricista y actualmente trabaja en el Hospital de Talca. Desde hace más de 10 años participa activamente en la pastoral carcelaria de la ciudad de Talca, donde actualmente se desempeña, como lo habíamos mencionado, como coordinador del equipo pastoral. Desde muy pequeño sintió ese llamado por el Señor, acercándose a la iglesia junto a su familia, junto a su abuelo, mediante la participación constante en la misa. Tan importante es la misa, ¿no? El ser enviados, el enviar el mensaje de Jesús. Y en distintos también grupos juveniles. También participé en grupos juveniles. Sí. Pero claro, como me mudé. Me mudé de país, de parroquia, de todo. Claro. Pero bueno, ese camino fue creciendo con el tiempo y ahora Felipe tiene ese compromiso
compromiso profundo para llevar el evangelio a quienes más lo necesitan. Qué bonita amistad la que ustedes tienen, Mauricio y Felipe. Bueno, yo le digo Felipe, pero le dicen Pipe, ¿no? Te dicen sí, Pipe. Felipe. Ahí va variando. Algunos apodos también por Felipe el Abello. Claro. Sí. ¿Felipe cómo? Felipe Abello, que Abello. es un comediante que ambos admiramos mucho. Ah, ok, ya. Y tiene un parecido. Mira, además. Feliz cabellito. Poner foto aquí, editor. Bien. Y ahora, ¿cómo llegaron a la pastoral carcelaria? O sea, ¿cómo decidieron y entró esa chispa de quiero ayudar aquí, en este sitio tan difícil? Porque es un sitio muy difícil de transitar, de compartir, de convivir. O sea, ¿cómo se atreven? Yo tengo un recuerdo como muy concreto, muy vívido, que justamente estaba al lado de Felipe. Ahí él me corregirá si corresponde. Pero estábamos en esta misión de pastoral universitaria, en la Misión País, en un sector llamado Palquibudis, que es un sector costero de la región del Maule. Me invitaron ahora para verano. Sí, entonces... Panquibulli. Es Palquibudis, donde estábamos nosotros. Palquibudis. Y el otro es Panguipulli. Panguipulli, claro. Entonces estábamos ahí en Palquibudis. Ok, ya me equivoqué. Estábamos en esta misión de verano, era nuestra primera experiencia en Misión País como tal, y ahí escuchamos de esta pastoral carcelaria y de esta misión de acción misericordia, que era algo que se iba a hacer puntualmente en el verano. Y ese año nos causó mucho interés. ¿Sí? También estaba el coordinador de esa misión en ese lugar y nos invitó. Nos invitó a poder participar. Nosotros en ese tiempo éramos muy activos, somos de diferentes parroquias, entonces ya teníamos como todo el verano con misiones. Yo me acuerdo que ese verano yo quería mucho ir, pero no pude, pero Felipe sí. Felipe sí fue ese verano. Entonces, la misión es como un plan vacacional. Claro, es una misión de evangelización en un lugar alejado. Nos movilizábamos nosotros, por ejemplo, acá. Como el casa a casa. Sí, hacemos acciones con la comunidad, mucho acompañamiento al adulto mayor, talleres para los niños, Eucaristía todos los días, misión puerta a puerta, como dice Felipe. Entonces tú no pudiste ir, pero Felipe sí. Claro, yo me quedé con el entusiasmo y yo fui al año siguiente, pero Felipe fue ahí mismo en esa invitación. Sí. ¿Se conocieron entonces? Nos conocimos un año antes. Ya, un año antes. Sí. Ya había amistad. Ay, qué bonito. Sí, y éramos los más pequeños ahí en Palquibudis, En Palquibudis las misiones. Pues nos decían Palqui Babies. Tenía 18 años y yo 19. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y la mayoría en general qué edades tenían? 23 años, 24 años. Claro, ya estaban en cursos más avanzados de la universidad. De la universidad y todo. Ah, ya, Sí, hasta 27 años, por ejemplo. Imagínate. Ya, ¿Y cómo fue tu experiencia de entrar a la pastoral? Fue porque, nos hacen esta invitación y yo traía ya con un tiempo pensando también en cómo vivir mi fe. Sentía que la fe no la estaba viviendo plena, no me causaba, ya no me estaba causando pasión, por decirlo así, o un sentir el estar encerrado en el templo, en el estar encerrado haciendo oración. Claro. Claro, es muy importante, obviamente, pero necesitaba hacer algo concreto, una acción de algo. Y pensando un día, pienso en este Jesús, o creo en este Jesús, que no estaba encerrado. Y así nos hablan en el Evangelio de que Jesús salía, que estaba con los pobres, con los enfermos, ¿cierto? Con los presos, y un sinfín de personalidades. Entonces aparece, claro, esta invitación a ir a unas misiones de verano en la cárcel. Sí. Y por X motivo yo no pude ir a la misión universitaria que insistió Mauricio. Y fui sin no sé si con temor, en verdad, o con algún prejuicio, pero sí había algo, porque obviamente iba a ingresar a la cárcel, a un lugar que uno no va cotidianamente. ¿Como miedo? Claro. No sé si un miedo era como... en verdad era un miedo de ¿qué hago yo acá? ¿Qué voy a hacer yo? ¿De qué le voy a hablar a una persona adulta? Yo, no sé, 20 años puede haber sido. Un chiquillo súper delgado, tímido. ¿Qué le puedo hablar a una persona de 30, 40 años que tiene una vida intelectual, que tiene mundo, por decirlo así?
ese era el temor, más Ya. con quién me iba a encontrar. Era cómo yo quizá iba a actuar de mi forma. Y estuvimos ese verano, Ok. unos 5 días, y nos hacían una invitación a la pastoral, y ya en marzo empezamos de ese año. Y Mira. de ahí no hemos parado hasta ahora. Oh, Varios años ya. ya varios años, sí. Sí. Y a ver, Mauricio, ¿qué fue lo que más te impactó al entrar por primera vez a la cárcel? Lo que más me impactó son esos muros, esa sensación de humedad, la carencia, la verdad, mucha insalubridad. Ver bastante basura al ingresar. La cárcel está en el centro de Talca, está en el corazón de la Alameda, un lugar que al frente de la cárcel siempre hay gente recreándose, familias jugando, paseando, hacen grandes eventos, es como algo muy bonito al frente, Sí. pero al otro lado de la calle te encuentras con ese panorama de una cárcel sombría, fría, en el verano mucho calor, Ya. entonces son condiciones muy inhóspitas. Y eso ya te impacta mucho, o sea, uno piensa, claro, hay gente cumpliendo privación de libertad, no pueden salir, eso están cumpliendo ellos, Sí. pero no tienen por qué estar cumpliendo el que les falte comida, que les falte abrigo, que no tengan las condiciones, Claro. que no tengan su propia cama, todo eso me impactó mucho, eso ¿La fue por comparten? lejos. Tienes que compartir, claro, acorde a los módulos, también vas aprendiendo eso, de que hay sistemas de clasificación al interior de la cárcel, entonces por conducta tienes más o menos derechos Wow. y eso es complicado. Claro. Sí. Claro. Hay una competencia también, si se quiere. Termina siendo un juego de supervivencia si uno Hostil. lo mira así. Sí. Hostil. Hostil, donde aplica el castigo, aplica el aislamiento. Claro. Entonces, por lejos eso fue lo más impactante. Donde se respira violencia. Tú Sí. entras y ya sientes como esa tensión de que hay algo violento pasando en un muro, en una celda, y obviamente nosotros no la vemos porque vamos pasando por un pasillo. Ya. Pero ¿Qué tipo de violencia? entre los mismos internos, entre funcionarios, gendarmería hacia un interno, golpes, malos tratos, malas palabras. Entonces todo puede originar a algo, de lo más Sí. mínimo a lo más macro, que puede una mirada que yo puedo mirar, no sé, Mauricio siente que yo lo mire mal y eso puede provocar un conflicto. Un conflicto. Sí, yo quería apuntar ahí que nosotros podemos dar el ejemplo desde que ingresamos al centro penal. La forma en que nos reciben, por ejemplo, los funcionarios, no es un ataque directo hacia nosotros, pero sí se visualiza de inmediato el nulo interés que tienen por los internos, en el sentido de que nos preguntan, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué vienen a perder el tiempo? Claro. Cuando íbamos en verano, ustedes son jóvenes, pueden estar tomando sus vacaciones, Claro. estudian en las universidades, ¿por qué vienen a perder su tiempo con estos tipos? Ahora que vamos durante el año también, vamos los fines de semana, ustedes podrían estar durmiendo, vamos nosotros temprano, ¿qué hacen acá? Entonces, a lo que se refiere Felipe, yo creo que es un poco eso, de que lo percibimos desde que intentamos conectar nosotros con los internos. Lamentablemente nos encontramos con bastantes gendarmes que resultan siendo una barrera Ya. que obstaculiza un poquito eso, o que ellos no lo valoran mucho. Hay excepciones. Sí. Hay otros funcionarios que sí nos abren las puertas, nos facilitan el acceso, pero hay otros que no lo ven con muy buenos ojos. Ya. ¿Y tu experiencia, ese impacto la primera vez que entraste? Muy parecido a lo de Mauricio, el ver una infraestructura desgastada, los olores, ver, no sé, todo sucio, las paredes manchadas, ver que los muchachos corrían de un lado a otro por los distintos servicios que trabajan, no sé, hay algunos que trabajan llevando la basura, recolectándola, Claro. otros llevando ¿Y los por qué- alimentos. ¿Por qué se ve? O sea, yo tengo como imágenes de la cárcel de cosas que de repente aparecen en YouTube o aparecen en los canales de televisión y en otros países son distintas. Son como limpias. Hay una gran diversidad Ok, acorde al país al que pertenece el centro penitenciario, la verdad. Sí, porque en Estados Unidos creo que hay cárceles, bueno, habrá de todo tipo, ¿no? Pero veo unas que muestran por la tele que son como muy, muy limpias. Claro, acá hay sectores que los muchachos no tienen acceso a un baño durante su encierro, porque los encierran muy temprano, 4 de la tarde debe ser,
hasta las 8 de la mañana del otro día, entonces no hay un lugar donde ir al baño y eso que hace que ellos arrojen sus necesidades, las cosas por la ventana, y entonces eso claramente va contaminando todo el ambiente y va dañando y empeorando toda la calidad de la cárcel. Claro. Esto también obedece a la temporalidad, ¿cierto? La cárcel de Talca es muy antigua. Esto viene ya de décadas atrás. Entonces, primero está eso, que termina siendo una estructura muy antigua y desgastada, como dice Felipe, y también la mirada política que había en ese entonces. O sea, no había mayor reconocimiento de los derechos básicos de los internos. Hoy en día, al menos en Chile, igual hay una mirada distinta con los nuevos centros penales. Acá en la provincia tenemos ahora La Laguna, que queda al extremo norte de Talca, donde sí hay una infraestructura nueva con servicios básicos. Entonces, pero de eso hay una diferencia, no sé, 30, 40 años para que lográsemos reconocer que todo ser humano requiere por lo menos un excusado, un baño digno. Entonces, al menos aquí en lo provincial yo hago esa comparativa. Bueno, es importante, la verdad, o sea, cómo han cambiado las cosas y la perspectiva. Porque, o sea, yo siento que, esto es mi opinión muy personal, yo supongo que dentro de la sociedad quizás la gente piensa que merece lo peor y vivir bajo las peores condiciones por lo que hizo. Pero entonces ahora vamos con el tema de la reinserción social. Sí. Claro, ¿cómo hacemos para que esa persona realmente se vuelva bueno, ¿ya? Y su corazón se acerque a Dios? Esas condiciones son mínimas. De lo contrario, siempre va a estar amargado directamente y, o sea, y con odio a la sociedad, al mundo. Exacto. Entonces, ¿cómo ustedes lo perciben? ¿Cómo perciben que justo lo que me acaban de decir respecto a los funcionarios que los reciben o la gente que son amigos? ¿Qué dicen sus amigos de por qué ustedes participan en la pastoral de la cárcel? Bueno, yo tengo diferentes realidades porque los grupos de amigos también son distintos. Okay. Por ejemplo, se me ocurren algunos que participaron en su momento con nosotros en la pastoral carcelaria y siempre están pendientes de las actividades que se realizan. A lo mejor ya no pueden participar activamente con nosotros en los encuentros, pero sí están pendientes y comparten como esa mirada de que son importantes para nosotros. Es importante acompañar al hermano privado de libertad. También hay otros que no entienden mucho el por qué lo hacemos. También con esta mirada de desprecio, de que tiene que únicamente estar aislado. Y esa obviamente es la mirada más incómoda. Y también me pasa con otros amigos que más que nada tienen que ver con el club de fútbol. Lamentablemente en la práctica de fútbol te encuentras con una diversidad de personas. Claro. Y algunos también pasan por la cárcel. Entonces me pasa que hago un poco de mensajero, entro a la cárcel, me encuentro con algún conocido del club o algo, y después mando los saludos afuera a los compañeros del club, o también los otros compañeros se interesan y se preocupan si les falta algo. Entonces hay como distinción o diversidad en las miradas y opiniones de las amistades. Claro, principalmente desde el deporte. Sí, en mi caso, por lo general he tenido buen recibimiento cuando comento y hablo de la cárcel, y harta gente como que se llega hasta sorprender por lo que hacemos y todo, y me dicen, no sé, qué bien, un sinfín de cosas como no buscamos tampoco el recibir algo, como decirnos como que nos ensalcen, todo lo contrario, es como, no, es lo que tengo que hacer. Es lo que hizo Jesús, es lo que me pide el Señor que creo. Y por eso voy, no voy por recibir cierto, que me llamen y que me agradezcan, no, todo lo contrario. Pero cuando se lo comentaba a las personas en general, he tenido buen recibimiento. También como Mauricio, también aparece alguien por ahí que sigue con esta mirada que bien, cierto, de castigadora, por decirlo así. Sí, es un régimen castigador y no es sanador. Claro. Ya. Sí. ¿Y cómo funcionan esos mecanismos de control al interior de los recintos, precisamente para llevar a la rehabilitación? El trabajo con los internos. Sí. ¿Eso te refiere en reinserción?
Sí. Sí, eso tiene que ver un poco con lo que ya había mencionado antes de esta clasificación. Uno, al ingresar a la cárcel hay que entender que hay diferentes pabellones que se llaman módulos. Estos módulos hacen primero una gran distinción en aquellos que aún están en etapa de investigación, que los vamos a mencionar como imputados. Ellos aún están a la espera de su sanción. Versus otros módulos que son los de los condenados. O sea, ellos ya saben cuánto tiempo tienen que permanecer privados de libertad. ¿Ya? Entonces, la reinserción social o la intervención que se hace está dirigida solamente a los condenados, a quienes ya están en un proceso con tiempo definido. ¿Ya? Esa población se divide en 3 módulos que no fueron muy creativos. Está el módulo 1, el módulo 2 y la población penal. La población penal, la verdad que no tiene prácticamente ningún beneficio, ninguna opción de reinserción, ¿ya? A excepción de lo que decía Felipe, labores como de mozo, de limpiar la basura, despejar los patios. ¿Por qué? ¿Qué tipo de delito cometieron? Más que por el tipo de delito, es por el término de conducta. Es porque no tienen buena conducta. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Entendiéndose que no todos pueden tener buena conducta, porque no todos pueden estar en los módulos de reinserción. Si nosotros hiciéramos un juego, por así decirlo, un hipotético, de que todos tuviesen buena conducta, no todos podrían estar en los módulos. Entonces, ahí ya empieza la exclusión. Claro, no todos tienen la alternativa, es para algunos pocos. Entonces, la población penal es la que no tiene privilegios, no tiene ninguna opción de reinserción, o es muy difícil, a menos que haga mucha conducta y lo puedan trasladar al módulo 2, por ejemplo. En el módulo 2 tú tienes acceso a talleres de reinserción. Te hablan de inteligencia emocional, te hablan de buen trato, te hablan de capacitación laboral, apresto, te pueden también beneficiar en el sentido de la escuela para terminar tu estudio. Ahí te aplican todos esos talleres. Y en el módulo 1 ya hay una inserción laboral dentro del penal mediante la panadería, por ejemplo. Ahí tienen una panadería. Entonces, gran parte de los chicos del módulo 1 se desempeñan haciendo pan, pasteles, berlines. Ahí ya tienen una inserción real. Wow. ¿Sí? Son como esas las diferencias entre los módulos. ¿Tú conoces la pastelería La Ciudadela? Sí, pues es de la cárcel. Los pasteles y todo lo que venden son productos que hacen lo mismo en interno. Eso es un programa, ¿no? Es un programa para... Claro, eso viene del módulo 1. Viene del módulo 1. Sí, ahí está... ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe? ¿Sabes cómo? Yo conocí al encargado en el fondo de administrar eso. Ya. No me acuerdo específicamente del nombre Ciudadela. de su cargo. Ah, ya. No, del cargo del profesional. Sí. Pero él se encarga de dar oferta laboral para los internos, gestionar talleres de capacitación, administrar el tema de la panadería, obviamente desde gendarmería. Entonces se hace a cargo de profesionales, pero ya con un foco netamente laboral, distinto del módulo 2, que es más de la inserción mediante talleres de habilidades blandas. Sí, tienen un salario. Ah, tienen un salario. Sí, tienen un salario. O sea, que dependiendo de la conducta, tiene que ser una súper muy buena conducta, ¿no? Exacto. Supongo, para que puedan optar a un salario estando en la cárcel. Sí, sí. ¿Y los delitos influyen? También influyen a la hora de la categorización. De los primerizos, de los reincidentes, la gravedad del delito. Ahí tienen como que hacer una estadística. En gendarmería hace esa clasificación. Para poder darles la oportunidad de participar en esta repostería. Es como una pastelería, ¿no? Exacto. Ya. Sí. ¿Sabes qué? Es que me pasó algo muy curioso, ¿ya? Muy curioso. Yo estaba llegando a Chile, tenía, no sé, estamos hablando del 2019, ¿ya? Más o menos. Y entonces, bueno, me fui a un centro comercial, fui al Portal Centro, aquí en la ciudad de Talca, y estaba la cafetería. Y una cafetería nueva, la verdad, una cafetería nueva. Yo me senté en la cafetería, ay, qué bonita, me encantaban los sillones, muy eran linda. Rojos, grandes, espectaculares. Y yo, ay, sí, quiero un café. Y la chica me dice que si yo quería probar como un mousse de frambuesa, que era como gelatina, tenía arriba gelatina. Y era para mí un dulce nuevo, ¿ya? Porque nunca había probado este dulce. Entonces yo le dije, yo no soy de fresa. O sea, no soy así como fanática de la fresa y tal. Pero bueno, la chica fue tan simpática que yo se lo acepté. Y le decía a mi esposo, tú vas a comer conmigo, ¿verdad? Porque yo no sé si me lo voy a comer todo. Entonces, sí, tranquila, yo te ayudo. Ya, bueno, ok. Y entonces, tomando el cafecito y de repente pruebo la torta, ¿no? O sea, el mousse. Yo vi la luz.
Maravilloso. Te lo juro que yo vi la luz. O sea, en mi cabeza se iluminó una luz. Explotó como... Sí, una luz. O sea, y yo decía, uy, qué rico está esto, está buenísimo. O sea, me sabe a luz, Tomás me sabe a cielo, me sabe... qué bello, o sea, me sabe a libertad. Eso le dije a mi esposo. Me sabe a libertad. Ah. Y entonces, qué rico. Y me lo comí todo. Pedimos uno para llevar. Ay, qué rico y chévere. Cuando llegó a la caja a pagar, porque tú pagas después de consumir. Entonces, yo le digo a la chica, oye, una pregunta, ¿te puedo dejar su felicitación? ¿Tienes algún lugar para felicitar? Ay, sí, tenemos un libro de felicitaciones, sugerencias y reclamos. Y yo le dije, bueno, no es un reclamo, es una felicitación. De verdad que está espectacular este dulce. ¿Quién es el chef? O sea, ¿quién es el repostero? Yo lo quiero felicitar. Y de verdad que lo quiero felicitar porque me encantó. O sea, nunca había probado esto. Yo vi la luz, yo vi la libertad, yo vi una luz, te lo juro. Y le digo a mi esposo, sabe a libertad. Y me dice, la chica casi empieza a llorar. Y me dice, mira, esta cafetería, esta pastelería es un proyecto de la cárcel y las personas que lo preparan están privados de libertad. Wow. O sea, a mí de verdad que se me puso el corazón chiquitico, yo no sabía nada, no tenía ni idea. Y claro, o sea, el hecho de que yo haya sentido eso y se me haya ocurrido esa palabra, o sea, que Dios haya puesto esa palabra en mi cabeza, en mi corazón, en mis labios. Libertad, ¿de dónde? Jamás. O sea, no era algo esperado, o sea, no es una cosa... Uno no habla de la cárcel, a menos que tenga quizás a alguien allí, pero para nada, o sea, yo nunca. Claro. Y bueno, nada, o sea, hice la felicitación, me encantó, lo escribí y dijeron, yo le voy a presentar esto a los chicos, o sea, a las personas que están privadas de libertad, les va a gustar mucho. Entonces yo iba camino a casa y le decía a mi esposo, o sea, la persona que lo preparó es que sueña con ser libre, ¿sabes? O sea, esto es un mensaje para los que estamos afuera. O sea, ella o él envió un mensaje a las personas que estamos afuera. Es muy bonito lo que tú dices porque a través de ese mensaje yo creo que queda en evidencia la reinserción social. Sí. Eso es lo que buscamos nosotros cuando pensamos en reinserción. Y por supuesto también en el acompañamiento espiritual. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos en ese camino. De que puedan insertarse, de que puedan sacar provecho a sus talentos, a sus dones. Nosotros al interior obviamente compartimos con los chicos que trabajan en panadería. Mira. Tengo el recuerdo de un compañero en especial que participaba siempre en los encuentros con nosotros los domingos, pero de repente se empezó a perder, no asistía a los encuentros. Y claro, un día llegó y andaba muerto de sueño. Estaba muy cansado. Ya. Y yo le preguntaba que por qué. ¿Por qué? Y él efectivamente estaba trabajando en la panadería. Entonces los turnos de él son en la noche. Noche y día, claro. Se levantaba a las 3 de la mañana, trabajaba hasta las 7, dormía hasta las 12 y así con turnos. Pero él estaba muy contento, muy feliz. Le apasionaba mucho el estar en la panadería. Entonces ese es el resultado que tú nos compartes y que es muy bonito, la verdad. Sí, de verdad. De un trabajo que, más allá también del poder que ellos estén trabajando, también comienzan a tener una estructura de vida, de poder levantarse en la madrugada a trabajar, el de trabajar horas, el de estar en un lugar trabajando, el de ir a trabajar, Claro. Que muchos... De sentirse útil. Útiles. Que muchos nunca trabajaron en su vida. Y llegan a esta instancia a trabajar y a comprender que el dinero, que las cosas se tienen que ganar a través del trabajo. A través del trabajo y el esfuerzo. Claro, totalmente. Entonces lo valoran mucho porque descubren algo nuevo, algo que en verdad le enciende algo, les motiva y quedan y salen después libres con una, entre comillas, teniendo una profesión o algo, ¿sabes? Entonces tienen esta opción también de poder reintegrarse porque ya saben trabajar y tienen esta opción. Increíble. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa para que puedan conseguir la libertad? ¿Dependiendo de la condena Dependiendo o de la condena. Claro, la mayoría de delitos, a excepción de los de connotación sexual, tienen opción de beneficio a la mitad de la condena. Si está ahí 7 años, a los 3 años y medio,
pueden pedir un beneficio al tribunal y evaluarlo con el magistrado, ¿cierto? Ahí se consulta cuántos talleres de reinserción social aprobó, qué ha hecho al interior del penal, la conducta. Si trabaja también, todo beneficioso. Claro. Sí, y hay quienes echan para atrás, o sea, como que entran en la reinserción y de repente se caen en el proceso y desisten. Si tienen conflictos al interior, por ejemplo, y estaban en un módulo de reinserción, que puede ser el módulo 2, y se ven envueltos en una pelea, lo sacan de ahí, lo llevan a la población penal, al menos unos meses, y ahí se ve si puede volver o no. Claro, vuelve un poco atrás, entonces también va todo en torno a la conducta, sí, mucho, pasa. Mucho. Sí, mucho. Sí, porque están expuestos a día a que pase algo así. Yo me acuerdo nosotros... ¿A la envidia de otros? Diferencias. A veces no saben solucionar bien los problemas. Pero es que el demonio también se expresa en la envidia, ¿no? Y el impulso a la se arman rivalidades, claro. Hay bandas, entonces una hacia la otra. Y el impulso de reaccionar Y eso es complicado, la lealtad malentendida de estos grupos. Okay. Que a veces un chico no tiene ningún problema con otro, pero porque su compañero de grupo lo tuvo, al final ambos grupos terminan en una riña. Claro. Entonces terminan todos castigados. Ya, claro. Claro, funciona. Eso es, pagan todos justos por pecadores. Sí. Claro. Ahí también está el tema de que se respira violencia, como decía Felipe, como este acto de manada. Eso es complicado también y es un aspecto que debiésemos mirar nosotros y evaluar cómo podemos modificar la intervención de los profesionales para facilitar el ambiente en los grupos. Una de las misiones principales, creo yo, de nuestros encuentros y que nace de los mismos chicos es que generamos espacios de paz. Okay. Ellos dicen que de los módulos a la capilla hay una inmensa diferencia en términos de libertad. Sí. Ellos pueden conversar libremente, pueden emocionarse en los encuentros en la capilla. Vale. Ellos dicen que en los módulos no pueden llorar, pero en la capilla con nosotros se emocionan, descansan, ríen entre todos por igual, no está esta diferencia de grupo. Siempre nos damos la paz entre todos, entonces ahí se acaban las diferencias. Eso es lo que uno esperaría que también ocurriese al interior de los módulos. Y es el mensaje que siempre transmitimos. Y hay muchos chiquillos que también lo asumen como responsabilidad porque se apartan de los grupos conflictivos. Cuando ven a alguno que lo está pasando mal, lo incorporan a su grupo. Entonces, de verdad que esa misión ahí se va traspasando a los mismos internos. Y ellos ejercen liderazgos positivos en los módulos. Qué bonito, liderazgo positivo. Sí, el encuentro que, como dice Mauricio, que originamos en la capilla, produce esto porque, aunque estemos dentro de la cárcel, y aunque sea un espacio físico la capilla, los muchachos dejan de ver las paredes, dejan de ver a la multitud de compañeros. Al hacinamiento. Dejan de ver suciedad, dejan de ver violencia, gritos, a compañeros quizás discutiendo, peleando. No está la presencia de gendarmería dentro de la capilla. Entonces es un espacio que los muchachos se sienten libres. Entonces entrando como que wow. Y lo comentan, y lo dicen ellos, lo sienten ellos. ¿Cuál fue el primer caso que te marcó? De repente ese primer acercamiento con una persona que te contó un testimonio que puedas recordar y que te haya marcado, que todavía no lo olvidas. Más que quizá un testimonio, recuerdo que los primeros años también era un boom de muchos agentes pastorales, por decirlo así, que también nacimos de estas misiones de verano y éramos la mayoría jóvenes. Y por lo general asistía mucho el día sábado. Entonces yo dije, ya, voy a ir el día domingo, porque nuestro flujo era menor el domingo como agentes pastorales. Aquí motivo el domingo para descansar y el lunes quizás trabajar. Claro. Entonces comencé yo a asistir el día domingo, muchas veces solo con el hermano Guido, el hermano Gerardo, que son dos religiosos que van con nosotros. Sí. Y había un muchacho de un módulo, en ese tiempo una comunidad terapéutica, que era una comunidad que era trabajo contra las adicciones, creo. Claro, Centro de Terapia de Rehabilitación de Consumo de Drogas. Ya. Y siempre, por lo general, el domingo nos encontrábamos con ellos. Y había un muchacho que recuerdo, Claudio, su nombre bien. Y fue así que nos encontramos mucho tiempo con él. Bueno, su experiencia de vida, una niñez viviendo en un campamento en Santiago y desde buen niño la delincuencia, las drogas y un sinfín de
de cosas, de una niñez, de una mala niñez, que trajo producto a que él terminara siendo un delincuente, por decirlo así. Y llegó un momento que él se iba libre. Y se acerca a nosotros a contarnos que se iba libre. Y nos dio el abrazo, ¿no? La gracia. Y me dice, te quiero. ¡Wow! Y yo como... Impactado. Impactado, claro, porque es un lugar donde no hay amor, por decirlo así. No se respira amor. Un chiquillo me dijo, te quiero. Me dio las gracias. Y yo como... no supe qué decirle en verdad, porque como te dije antes, uno no va por la búsqueda de algo, sino que va porque siente que tiene que estar ahí, porque es que sentimos que Jesús puede generar el cambio en ellos. En realidad vas por amor. Claro. Sí. Sí. Y recibí el amor de él, pues, claro. Y ha sido lindo, y todavía viví en mí eso, pues, y es de las cosas lindas que me ha pasado dentro. Que te dejó sin palabras. Sí. Totalmente. Wow, qué tremendo. Bueno, mándale un saludo a Claudia. Sí, saludo a Claudia y quizás... Espero que le llegue este podcast. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Que esté en libertad. Sí. Está en libertad. Oye, qué linda historia. ¿Y a ti qué te ha pasado, Mauricio? ¿Sí? ¿Algún caso? Sí, sin lugar a duda que hay muchos casos que marcan de varios hermanos internos que nos cuentan sus vidas. Pero hay un caso en particular, no recuerdo el nombre del caballero, pero era alguien de entre 30 y 40 años que nos comentó en ese encuentro, ya hace varios años atrás, de que él extrañaba mucho a su hija pequeña. Y le preguntamos, ¿pero no lo van a visitar? Y él dice, no, yo no quiero que venga mi hija a verme acá. Mi hija piensa que yo estoy trabajando en el sur. Y a todos nos impactó fuertemente el sacrificio que él hacía, porque no era que la familia no pudiese llevar a la hija, era él que no quería que su hija lo viera ahí. Entonces quedamos muy impactados en ese encuentro. Y ¿qué tipo de delito cometió? No lo comentó. No lo comentó. Solo comentó que él iba a hacer las cosas bien adentro, iba a seguir con la historia de que estaba trabajando en el sur y que iba a reencontrarse con su hija. ¿Reconoce que se equivocó? Sí, totalmente. Sí. Y tengo el recuerdo también muy claro de un día que yo estaba caminando por el centro, 11 Oriente, 1 Sur, en un paradero al frente de la calle. Estaba esperando que cambiara el semáforo y ahí lo vi. Vi al caballero con su hija aquí en los hombros. Qué lindo. No había sido testigo de tal felicidad. Ese hombre se veía en el paraíso, se veía dichoso. Y bueno, él me reconoció y me saludó, claro. Me hizo con la mano y creo que fue hermoso. Creo que es por lo menos lo más lindo que me ha tocado percibir a mí en la cárcel, esa esperanza de ese papá que pudo reencontrarse y amar a su hija. Porque se notaba que él salió, pero salió a estar con su hija. Entonces fue muy, muy lindo. ¿Y cómo es la liturgia dentro de la cárcel? O sea, ¿cómo es ese momento en el que ustedes comparten con las personas privadas de libertad? Bueno, tenemos acceso a la cárcel sábado y domingo. Por X motivo, quizá algún fin de semana no se pueda estar, pero tenemos sábado y domingo para asistir. Tenemos un horario de 10 a 12, donde también por lo general se cumple. 2 horitas nada más. 2 horitas nada más. Pero muchas veces, no sé, pasa algo cuando llegábamos, un procedimiento o alguna intervención de gendarmería en un módulo. Entonces tenemos que esperar y ingresar más tarde y bueno, ahí... Pero por lo general podemos estar de 10 a 12. Tenemos también O sea, que puede ser menos tiempo. Puede ser menos tiempo, claro. Generalmente es menos. Es menos. En el tiempo en que van a buscar a los chicos a los módulos, mientras nosotros ordenamos la capilla, ahí ya tenemos por lo menos entre 15 a 20 minutos. Claro, porque tenemos primero, al ingresar, tenemos una revisión de nosotros, que no es una revisión igual como aquí la reciben las visitas, sino que una paleta metálica que ve... De igual forma son unos 10 minutos por lo menos. Bueno, ahí, que revisen que estemos todos escritos. Y no son solamente ustedes, sino que van con otro equipo, ¿no? Con otro grupo. O sea, no van solos ustedes dos.
No. Claro, ¿cuántas personas más van con ustedes? En la comunidad ahora somos entre unas 15, 20 personas. Ya, claro. Entonces tienen que revisar a las 15, 20 personas. En los encuentros, principalmente va un promedio de 4 a 5 por día. Por día. Nos vamos turnando. No es que vamos todo el sábado o que vamos todo el domingo, sino que el día sábado el que pueda asistir va y el día domingo igual. O el que va los 2 días. Maravilloso. Entonces ahí ya ingresamos el ingreso a la capilla. Por lo general el hermano Guido, el que busca a los muchachos en los distintos módulos. Si no está el hermano Guido, va uno de nosotros, que una presencia masculina, porque sigue siendo una cárcel de hombres. Entonces los espacios, obviamente, tenemos que acudir nosotros como hombres a la búsqueda de ellos. Vale. Por el respeto hacia la mujer y todo lo que pueda generar. Pasar, Sí, Gendarmería es bien estricto con ese punto. Sí, en términos de vestuario también de las mujeres. Todo, claro. Hay todo un protocolo de protección en el fondo de nuestras compañeras. Como debe ser. Un pantalón largo y eso. Pero claro, que nada de escote, por ejemplo. Claro. Escote, pero que se sientan cómodos, obviamente. Tampoco es que la idea es que vayan y estén ahí. No. Pero claro. Sí, no, pero se entiende que hay un protocolo. Son resguardos. Un resguardo que es para el bien también de ellas, bien común de ellas. Entonces en eso el hermano, uno de nosotros, si no está el hermano, va a buscar a los muchachos los distintos módulos. Entonces se puede demorar porque aparece en alguna situación ahí, algún pedido en especial, algún cuaderno, un lápiz, hermano, esto, ¿por qué no me llama mi familia? Y así. Entonces ahí se puede demorar unos 15 a 20 minutos aquí con los muchachos. Entonces las actividades por lo general empezamos a las 10:30 con los muchachos. Ya. Claro. Ese es como el rango. ¿Qué hacen? Los recibimos, obviamente lo recibimos a alguien en la puerta, los vamos saludando de mano, las chiquillas los saludan de beso a los muchachos. Este último tiempo íbamos implementando poder darle en la mañana, ahora que como es verano, un juguito, una galleta, un queque, cosas que las mismas agentes pastorales llevamos. Claro, ustedes también hacen como su colecta, digamos, de alguna manera, o sea, recaudan algunos artículos de aseo, entiendo. También. Sí, ¿no? Y les llevan para apoyar. Sí. Y así comenzamos el encuentro, donde los muchachos ahí se sirven en el invierno un café y qué sé yo. Y iniciamos, invocando, siento la presencia de este señor al que vamos a encontrarnos y el que nos hace reunirnos con ellos. Un canto para ir ambientando un poco el ambiente y la idea de que nos vamos presentando siempre. Es importante que les preguntemos el nombre, del poder humanizarlos. Claro. Siempre va a ser un poco el rol del encuentro con ellos, que ellos se sientan personas ¿Porque los tratan por un número? Más que por un número, es un trato no por el nombre ni por... No es muy grato, allá la verdad que predomina el apodo. Claro, el insulto, Claro, como las masas, no hay una identidad reconocida, validada. No hay un nombre de apellido con el que te bautizaron. No hay un intento de cercanía o vinculación, en el fondo va por ahí. Entonces hacemos eso, nos presentamos, unas preguntas, qué sé yo, algo relacionado al tema al que vamos. Volvemos quizás a cantar, alguna dinámica, un juego de repente para ir motivándolos. Y leemos y compartimos el evangelio del día domingo o alguna actividad que llevemos, algún texto que llevemos preparado, que ya lo preparábamos antes, desde una reunión como comunidad. Tampoco vamos a secas, entonces también lo trabajamos desde antes. Hacemos el encuentro entre nosotros y de este evangelio o texto que llevamos, por lo general es el evangelio, vamos sacando algunas preguntas donde podemos con ellos interactuar. Entonces se hace una reflexión del evangelio, hacemos las preguntas, los muchachos van reflexionando desde su experiencia, desde la nuestra, y vamos uniendo ahí experiencia y lo que vamos pensando y qué nos quiere decir a Jesús o Dios en el momento a todos. Y ¿Hay intervenciones? O sea, ¿hay participación de parte de los presos? Sí. Por lo general siempre hay... participan, comentan y reflexionan. Hay algunos que en verdad van y asisten y están en un completo silencio, solamente quizás van más de oyente, pero por lo general siempre hay respuesta de un grupo. Quizás, no sé, a veces, se van atreviendo. A veces hay 30 con nosotros, no es que los 30 hablen, pero hablan 10, 5. Bueno, igual pero es un buen número. Sí.
Sí, hacer el alcance, lo que comentaba Felipe, el espacio de presentación ha ido tomando cada vez más fuerza. Lo que veníamos haciendo en el último tiempo era poder hacer una alerta de spoiler acerca del Evangelio. Entonces, por ejemplo, si el tema principal del Evangelio era el perdón, cuando nosotros recién nos vamos presentando, cada uno tiene que dar respuesta a una pregunta. Como por ejemplo, ¿en qué momento de mi vida he experimentado realmente el perdón? ¿Cuándo he sentido que el perdón me ha sanado? He perdonado, soy capaz de perdonar. O me han pedido perdón. Entonces eso lo contestan los chicos desde sus experiencias de vida. Y luego nos adentramos al Evangelio. Entonces, la verdad que eso fue muy, muy útil porque los chicos ya van abriendo sus vidas y luego conectan con la parábola que nos da el Señor, con la palabra de Dios. Entonces, eso la verdad que era muy educativo también, era muy coherente, terminaba siendo consistente. Después del Evangelio hacíamos una actividad que también se hacía una mixtura entre lo que dice el Evangelio, que opinamos del texto, versus cómo me llega el texto a mí en mi vida, como una lectura divina. Entonces, claro, lo interpretamos, compartimos experiencia. También, como dice Felipe, en ocasiones van muchos internos, más de 30. Entonces nos compartimos y hacemos trabajos grupales. Y así también se da el espacio para que todos puedan conversar o la mayor cantidad de personas den su opinión. Fíjate que yo estaba escuchando este obispo, que es un obispo en Argentina y es capellán de una cárcel. Y él decía que el Estado debería instaurar como política pública el perdón. Totalmente. Imagínate, el perdón. O sea, deberíamos aprender a perdonar. Y mucho más en estos espacios. O sea, en el espacio de las personas que están privadas de libertad, donde hay castigo, hay poca sanación. Es un lugar donde te enseñan a vivir en libertad, pero en realidad las condiciones no son las de una persona en libertad. Entonces, él decía, es como si le explicas a alguien cómo manejar bicicleta, cómo montar bicicleta. Y la verdad es que si no tiene la bicicleta, no va a poder. Imposible, esa fue la respuesta de él. Imposible de aprender si no tienes la bicicleta. Entonces, eso me causó ruido, ¿no? En mi cabeza de que, claro, es un lugar donde tú estás aquí encerrado porque no supiste vivir afuera. Claro. ¿Ya? Y este lugar es para que aprendas cuando vuelvas a salir. O sea, es un castigo, sí, pero también es una lección, un aprendizaje debe haber adentro. ¿Cómo ustedes ven eso en particular? ¿Se produce? Hay acercamientos. Lo que mencionaba este obispo, a nivel técnico y profesional, acá hablaríamos de justicia restaurativa. Ah, mira. ¿Ya? Donde se hace este acto de reparación del daño. Se habla mucho de la reparación del daño dentro de las posibilidades. Por decir, también se habla mucho de las obras comunitarias. No sé si algún chico robó algo en un lugar, sí está la posibilidad de que repare ese daño en ese lugar, yendo a ayudar. Nosotros lo vemos en Justicia Juvenil, donde yo trabajo. Hay un programa que es Servicio en Beneficio de la Comunidad. Y ahí el adolescente que cometió un delito tiene que cumplir con cierta cantidad de horas. Por lo general 30 horas de servicio comunitario, 60 horas. Entonces, si se da la posibilidad por una mediación que hoy en día está presente en el servicio, se puede llegar a acuerdo entre las partes. Sabe, caballero, yo entré a robar a su ferretería, me llevé tal cosa, entonces yo estas 30 horas voy a ir ahora a trabajar a la ferretería gratis. Wow. Eso se puede dar siempre y cuando estén todos de acuerdo. Claro. Eso ¿Han aceptado? O sea, sí, hay mediaciones que han sido fructíferas. Eso partió el 2025 y sí hay evidencia ya de algunas mediaciones que tuvieron buen resultado. Hubo reparación del daño, hubo perdón. Entonces eso yo lo visualizo al menos en justicia juvenil. En el caso de los adultos entiendo que falta una práctica más concreta de ese acercamiento, pero siempre están las instancias presentenciales. Cuando hay audiencias, obviamente participa la víctima y el ofensor, ¿verdad? Entonces ahí también se va negociando, siempre acorde al tipo de delito. ¿Ya? Eso como la mirada jurídica, psicojurídica de la reinserción. Pero lo otro que toma mucha fuerza es el tema de la fe. O sea, la importancia del perdón. Hace muy poquito tuvimos el regalo de la visita de Jan de Cook,
que es sobrino del hermano Guido Gossen. Un tremendo ejemplo de reinserción, de misión, de interés por el hermano privado de libertad. Él ha recorrido 210 cárceles en el mundo, conviviendo día y noche con los internos. Entonces él nos dio una hermosa charla de testimonio de sus vivencias y ahí habla fuertemente del perdón. Lo que me llamó más la atención eran delitos gravísimos, muy graves, que la verdad que es muy difícil sin la fe o sin Dios pensar que lo puedo llegar a perdonar. Pero ¿Cómo cuáles? Asesinato, por ejemplo, una señora que falleció su hija, mataron a su hija y a su yerno. Humanamente hablando, esta señora no tenía en ningún momento el pensamiento de perdonar al asesino de su hija y de su yerno. Sin embargo, ella experimentó por obra divina, la verdad, mediante el sueño. Ella se sentía muy mal, tenía muchos síntomas, agitada, tenía problemas de movilidad, tenía una depresión grande, y en sueños su hija le dijo que tenía que perdonar al victimario. Wow. Ella no lo hizo al principio. Este sueño se fue reiterando a los 15 días, al mes, y finalmente ella se presenta en el centro penal. Y lo que nos cuenta Jan es que apenas se coloca el interno frente a ella, le vino como algo que fluyó muy fuerte de adentro y que fue te como perdono. Una fuerza interior que solo dijo te perdono. Y dice que esta persona sintió tal alivio que mejoró en todo sentido de salud y del corazón. Wow. Ella continuó visitando a este interno todos los meses. Era la única visita que este interno recibía. Hasta que estaba condenado a pena de muerte. Claro, esto era en otro país, con otras leyes. Y lo acompañó hasta esa pena de muerte. A la persona que había asesinado a su hija. Efectivamente. Sí. Ahí hubo perdón, hubo reconciliación, hubo acompañamiento. Hubo una relación después con esa persona. Entonces, ¿cómo hacer entender, sobre todo a la sociedad o al mundo, que cosas así ocurren, que se puede originar? Si el mundo lo juzga a una pena de muerte, igual el perdón es su única salvación. Exacto. Sí, ¿no? Sí. O sea, es la salvación para poder que el Padre lo reciba de otra manera. Sí, porque lo va a recibir. Exacto. Pero igual es de otra forma. Sí, porque el perdón es algo que como humanos tenemos que trabajar, hay que promoverlo. Pero igual yo creo que siempre va a estar de la mano de Dios, siempre va a estar del lado de lo divino. O sea, es un verdadero regalo el perdón, pero es un regalo para todos. No solamente para aquel que cometió el delito. El perdón alivia a la persona que tiene coraje, que tiene rabia, que siente odio. Una persona difícilmente va a poder hacer su vida con felicidad si siente odio. Entonces, la comprensión del perdón es mucho más grande del simple acto de decirte, a ti te estoy perdonando esto. Sino que el perdonar al otro habla también de una sanación personal. El de vivirlo, sentir que el perdón de verdad es verdadero. Como se dice, te perdono pero no se olvida. No. Claro. No tiene que ser desde un acto egoísta, claro, sino que tiene que ser algo del prójimo. Claro. O sea, si yo creo en este Dios que dice ama a todos como a ti mismo, es porque es una sanación comunitaria. Colectiva. Exacto. Claro. Sí. Tiene que haber un perdón colectivo entonces. Claro, o sea, ¿sí? Como sociedad creo yo que hay que promover el perdón. El perdón, el poder darle el espacio, sobre todo a los internos, de que afuera también hay gente que los quiere o que cree que pueden generar un cambio en sus vidas. Que no tienen que salir presos y volver a caer, sino que hay otros caminos. Claro. Una vez hice un curso con mi abuelita. ¿Ya? ¿Qué tipo de curso? Sí, mi abuelita me llevó a un curso. ¿Ya? El taller del perdón. Maravilloso. Era un curso para aprender a perdonar. Sí. Fuimos a Valencia. Yo soy de Maracay, que queda como a 40 kilómetros. Es otra ciudad. Y entonces ella lo escuchó por la radio. Me decía, acompáñame, porque tenemos que aprender a perdonar. Esto te va a servir para toda la vida. No sé. Y bueno, era en una universidad donde yo quería estudiar. Yo todavía estaba en el bachillerato. Así que para mí era como, quiero ir a ver la universidad. Interesante. Eso era lo que en ese momento. Pero cuando fui yo dije, guau, abuelita,
Qué interesante esto del perdón, porque el instructor, por decirlo, ¿no? La persona que dictaba el taller decía que perdonar es olvidar. Y es precisamente, o sea, la gente que no sabe perdonar no lo olvida. Si lo tienes ahí presente, no hay manera de soltarlo. Es sin remordimiento. Claro. Es un reinicio. Sí, es un reinicio, exacto. O sea, es resetear el sistema. Sí. Olvidar eso, borrar todos los archivos, olvidar. Sí, y dentro del acto reparatorio también tiene que haber un énfasis, como cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, de no volver a pecar. O sea, también el acto reparatorio del perdón y de yo reparar el daño tiene que ver también con un fuerte impulso de no volver a cometer ese mismo delito, de no volver a cometer ese daño. Eso también era parte de estos testimonios de perdón. De que ellos no solamente, como esta señora que comentaba que iba a visitar a este chico, no se quedó solo en el acto personalizado con el agresor, sino que formó parte de una comunidad, una fundación muy grande que acoge a la población privada de libertad. Claro. No solamente me quedo con esa experiencia personal, sino que trato de incidir positivamente a nivel más integral, más masivo, por aquel que no conozco, pero que quiero que se reinserte. Por contribuir también a una mejor sociedad, si en el fondo eso... Totalmente, es entregar amor sin recibir nada a cambio. O sea, es que así es. También. Sí, y dentro de la cárcel los chiquillos entre sí es un tema el poder perdonar al otro. Les cuesta un montón. Les cuesta. Porque no olvidan. Porque no olvida, porque queda ahí pendiente. Ah, este me robó, este me hizo esto. Me la debe. Claro. Entonces, esas prácticas... Entonces, y eso... Es parte del vocabulario también que se aprenden. Y generan tensión, se va acumulando la tensión. Entonces va a llegar un punto en que va a haber un choque y voy a pasar. Bueno, pero tenemos que promover el perdón. Entonces. En los encuentros lo hacemos mucho. Ya definitivamente hablamos de eso y hablamos también de cómo el abuso de entre ellos. También se los vamos a ir maquineando un poquito de que recordad, el que está al lado mío es mi compañero, no es inferior a mí. Somos iguales. Somos iguales. Eso es muy lindo porque en la capilla cuando nos reunimos realmente se escuchan todos. Entonces nosotros, como decía Felipe, hablamos temas que son muy difíciles. Pero está esa confianza y está esa recepción y esa escucha de los internos. Y nosotros igual hemos visualizado que sí hay un impacto. Sí hay módulos menos conflictivos en el fondo. Hay otro camino que evita la violencia. Claro, así como venimos hablando del perdón, también hablamos de las políticas públicas y que este obispo decía el perdón debería ser una política pública. Pero también existe el populismo punitivo. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Y será una opción buena, castigar más? Justamente es algo que a nosotros como participantes de una pastoral carcelaria que acoge al hermano privado de libertad, que promueve el perdón al que se equivoca, no nos resulta una buena idea. El populismo punitivo, como tú bien señalas, habla de algo más castigador. Hoy en día en la sociedad, particularmente en nuestro país, en Chile, se visualiza la preocupación por la seguridad. En los noticieros vemos diariamente que hay un sinfín de delitos, o así es lo que nos muestran también. Todas las mañanas a las 7 de la mañana, esa es la primera horario. Noticia. Sí. Es una cosa increíble, ¿por qué? Algo que a mí me llamó mucho la atención tiene que ver con algunos dichos que están lejanos a la realidad, ciertamente. Sí. Acá en Chile hace muchos años se habla de una puerta giratoria. ¿De qué quiere decir esto? Que la persona que comete un delito sale al otro día. Nosotros nos encontramos con la otra realidad. De miles de jóvenes, adultos que están ahí cumpliendo 20, 30 años. 8 años que participo yo en la pastoral carcelaria y puedo dar fe de que he visto personas que están durante todos mis 8 años y ya estaban ahí, todavía continúan. ¿En serio? Entonces, la ley sí se está aplicando. Entonces, el hecho de este populismo punitivo que viene a hacer parecer que lo que hay no es suficiente, o sea, toda esta privación de derecho, que es lo que yo mencionaba con Felipe, en términos de que no tienen los insumos necesarios para una adecuada reinserción, el populismo punitivo viene un poquito a acrecentar esto, a agudizar la precariedad, a perdonar menos, a condenar más.
Entonces, esa es la mirada en el fondo que ofrece este populismo punitivo. La verdad que como sociedad nos lleva a una mayor exclusión, nos lleva a generar mayores estigmas, a separarnos del que se equivocó y a castigar más, a apuntar más con el dedo al que se equivocó. Claro. Entonces, al menos desde mis convicciones, como profesional, como participante de la pastoral carcelaria, como creyente también en la religión católica, en las enseñanzas de Jesucristo, creo que no haría para nada bien en la sociedad ser más punitivos. Entonces puede el miedo de la sociedad, porque todos tenemos miedo por cuando nos sentimos inseguros. Claro. Entonces, claro, ¿se justifican las políticas públicas a través del miedo nuestro? La verdad que es una estrategia que se utiliza a nivel político. Yo creo que no es ético. No Claro. es ético aumentar esa separación, porque finalmente, como tú bien dices, uno le teme a lo desconocido, le teme a lo que me parece peligroso, a lo que me pone en alerta. Sucede algo muy particular que es a nivel global, que se habla mucho de que se encarcela la pobreza. Nosotros en nuestro trabajo de reinserción hablamos entre todos los profesionales. También sale este versus el delincuente de cuello y corbata. No sé si había escuchado alguna vez ese término. El delincuente de cuello y corbata es esta persona que tiene poder adquisitivo, que tiene fama, que no va a la cárcel. Bueno, voy a decir algo que decían una vez en España. Decían que los de cuello y corbata son los italianos. Ah, ¿Sabes? por la mafia. Claro, por la mafia italiana, que ellos, Pero el o sea, poder, igual claro. era... Son los de cuello y corbata. Sí, entonces... Pero no porque tenga en contra nada de los italianos, ¿ok? Saludos a los italianos. Saludos, que me encanta la pizza y la pasta. Tengo un compañero de trabajo que es italiano-chileno. Mira. Entonces, esta segregación finalmente va polarizando más y no nos lleva a un Claro. bienestar social, sino que nos lleva a mayor exclusión. Muchas veces estas personas que conocemos privadas de libertad han tenido precariedades desde que nacieron. Entonces ellos ya nacieron en otro foco social lleno de vulneraciones. Claro. Versus lo que la sociedad teme, porque es una sociedad que probablemente tuvo una realidad muy distinta. Claro. Y ahí está el llamado a hacernos cargo y responsables como sociedad. Hay un pensamiento muy lindo político en Noruega, por ejemplo. Sí. También me tomo aquí de las palabras de Jan de Cook, el sobrino del hermano Guido. Sí. Allá hoy en día están con un 10% de reincidencia. Eso es bajísimo. Ya. ¿Y cuáles son los números en Chile? Los números en Chile se asemejan un poquito a España, se asemejan un poquito a Argentina, bordean el 70-80% de reincidencia. De los presos. Exacto. Que salen. Y vuelven Vuelven el 70%, Claro. que es un círculo vicioso. Y acá hay una mirada más punitiva, de menor opciones de reinserción. Ok. Versus Noruega, donde el discurso es: si esta persona hizo un daño a la sociedad, como sociedad le vamos a dar todas las herramientas posibles para que él haga un bien a la sociedad, Ok. para no que él vuelva a contribuya. cometerlo. Entonces eso es totalmente contrario al populismo punitivo. Ok. Darle la oportunidad de cambiar y de hacer un bien para nosotros. Lo importante de hacerlo sentir humano, de que, claro, este cierto populismo punitivo, de estas estrategias políticas del último tiempo, que vimos hace poco también en las elecciones, de que está todo malo acá, que hay delincuencia en todo momento, que no se puede salir a la calle, que si salimos afuera los van a robar, Claro. va a pasar algo, donde no es así. Obviamente que hay delincuencia en el país, asesinato y un sinfín de delitos que se conviven, pero lamentablemente la gente se deja llevar por una masa, o sobre todo por alguien que tiene un poder, que es común en tipo de elecciones. Fue un candidato que habla de esto, de que el país está inseguro, que prácticamente no se puede vivir, que no nos puedes mandar tranquilo en la calle. Entonces todo eso incita a que la gente piense que es así, que hay que castigar mal castigado, que no salgan de la cárcel nunca, que sigan siempre presos. Entonces y la
los medios de comunicación influyen muchísimo, muchísimo. Entonces todo el día son noticias negativas de eso y no hay nada positivo. ¿Cómo en el país no va a haber algo positivo? Es incentivar al odio. Al odio, directamente. Yo no lo entiendo. Entonces, de verdad. Es triste ver cómo la gente, obviamente, porque el común de los chilenos en las tardes, a la hora de tomar once, ve las noticias. Claro. Y queda con eso. Pues, finalmente ese es el mensaje social. Estamos en peligro, hay una crisis inminente, te van a hacer daño. Sí. Cuando sabemos que hoy en día Chile la verdad que goza de otro panorama. El hecho de que haya tanta migración tiene que ver porque nuestros hermanos extranjeros buscan un estado de bienestar. Totalmente, resulta claro. atractivo. De seguridad integral. Resulta interesante. Entonces, la verdad que es un discurso que es muy peligroso y que termina siendo muy nocivo y finalmente nos genera un retraso. Claro. Un retraso social, un retraso en términos de búsqueda de oportunidades y de mejoramiento social. Claro. No podemos terminar encarcelando a todos los que cometen errores y dejarlos ahí viviendo precariedades. Ni siquiera solamente desde lo político, sino que también desde la mirada cristiana, desde lo que nosotros aprendemos de las enseñanzas de Jesús. La mirada Claramente Jesús no estaría a favor de un populismo punitivo. Él sería el primero en ir a socorrer a estos hermanos, ir a visitarlos a la cárcel con nosotros. Y promover el perdón. Y también mostrar los avances positivos, o sea, esta pastelería. Nosotros hoy en día con los jóvenes que están cumpliendo sanción, algunos ya tienen su trabajo, otros sacan licencia de conducir, otros están ingresando a la universidad, a centros de formación técnica. Tenemos futuros profesionales que en su adolescencia cometieron errores, pero no le vamos a recordar ni a enrostrar eso durante toda su vida. Él cumple su sanción y tiene una nueva oportunidad en la vida. Y eso tiene que ser sin distinción de edad. O sea, menores de edad y mayores de edad, todos tenemos la opción a la reinserción. Eso no se le puede negar a ninguna persona. Ustedes están directamente en una cárcel de hombres, donde apoyan, ¿no? Apoyan a la pastoral, o sea, la pastoral apoya en una cárcel de hombres. Sí. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Uy, es una realidad distinta a la del hombre porque el hombre, por lo general, las visitas o la preocupación del hombre encarcelado viene de parte de una mujer, ya sea su mamá, su pareja, alguna hija. Entonces, los chiquillos de la cárcel reciben visitas o tienen alguna atención directa de una mujer. Donde en la cárcel de mujeres, las mujeres no las tienen del hombre. Ah, ya. El hombre no entrega la misma calidad de cuidado, la misma calidad de presencia. Claro. Entonces, el calor humano es distinto. Sí, Entonces, la entrega. La entrega es distinta. Las muchachas, si reciben visitas, por general es de otra mujer. Ya. Sí. Obviamente que va a asistir algún hombre, qué sé yo, pero en su mayoría no recibe. ¿Papá? Un papá puede ser, un hijo. Yo he tenido algunos acercamientos con el Centro Penitenciario Femenino, que es la cárcel de mujeres acá en Talca, desde el voluntariado. Y claro, es distinto primero por la proporción. Siempre la cantidad de infractoras mujeres es un 10% en relación a los hombres. Sí, mucho menor. Siempre es mucho más baja. Mucho menor. Y acá en Talca se distribuyen por casas, no le llaman módulos como tal. Y hay un mayor sentido de apoyo y de unidad entre las internas. Vale. Sí, curiosamente tienen menos opciones de reinserción como estos talleres que están en la de hombres. No se visualizan tan explícitamente en la de mujeres, pero sí reciben diferentes tipos de apoyo. Okay. Por ejemplo, hace unos años atrás nosotros hicimos un taller de bordado. Fue una señora que sabía obviamente hacerlo y se ejecutó ese taller. De parte de la pastoral carcelaria, si bien no es nuestro grupo el que va, sí va... es un ministro, justo pastor o diácono, no estoy seguro. Ministro. Él va con una comunidad parroquial. Ellos también van, no sé si la frecuencia es la misma que la nuestra, pero también realizan encuentros y liturgia principalmente en la cárcel de mujeres. Y claro, quienes las van a visitar mayormente son hijos, hijas, porque la mayoría de mujeres con las que al menos yo pude interactuar, si tenían pareja, ellos también estaban privados de libertad. Sí. Entonces, claro, los recursos van en su mayor cantidad a los hombres, por la mayor cantidad también de internos. Entonces, estos espacios de poder hacer algún trabajo o desarrollarse dentro de la cárcel es menos para la mujer y sobre todo porque son trabajos pesados.
No, porque no hay recursos, pues los recursos están Ah. destinados hacia los hombres porque por su mayor cantidad, porque hay que cubrir más espacios, a más personas. ¿Y cómo las Entonces, mujeres se reinsertan? También hay menos oportunidades, Claro. pero no quiere decir que no haya ninguna. O sea, lamentablemente hoy en día el sistema chileno lo que aboga es reinsértate solo. Claro. Mientras tú estás acá privado de tu libertad, tienes que comportarte bien y salir a hacer las cosas bien. No hay mucha capacitación. Ujú. Sin embargo, sí está la oferta educativa. Pensando en una mujer que no tiene su enseñanza básica o media, sí puede terminar los estudios adentro, hay posibilidades. Pero no están estos talleres de reinserción tan claros como en la de hombre en el módulo 2. Ya. Hay otra estrategia. Sí, y sobre todo el tema higiénico para las mujeres es un tema y es que El tema higiénico. y es súper complicado porque no están las prestaciones básicas, no hay cierto de los recursos básicos para que la mujer tenga una buena menstruación, cuidada. Justo te iba a preguntar eso, No, claro, no. ¿cómo hacen con su ciclo menstrual? No hay. Entonces, alguna donación por ahí llegará, pero en sí los recursos de gendarmería no están para que la mujer tenga cada día su... Nosotros hicimos una vez una campaña, era Sí. por otra ONG en la que yo participaba, ONG Luz Meraki. Y ahí hacíamos campañas en apoyo de las hermanas de la cárcel de mujeres. Ok. Y ahí hacían temas de útiles de aseo principalmente. Pañales también porque está el módulo de maternidad. Sí. Sí, la ley indica que una mujer privada de libertad puede estar con su bebé hasta que cumpla 2 años. El bebé. El bebé. Quedan en un módulo distinto las que son madres Y el bebé con sus vive bebés ahí durante dentro de esos la 2 años. cárcel, Dentro de los hasta años. los 2 cárcel, el años. niño. Claro. Sí, porque en el fondo es un resguardo por el vínculo entre la madre y el bebé. Que a los Eso es años- lo que se prioriza en el fondo. Claro, pero los daños ya se diferencian. Entonces, si no hay una red de apoyo, esa mujer no tiene una red de apoyo, ya sea una familiar, su mamá Para o cuando alguien, cumpla los 2 años el bebé pasa A una residencia. a una residencia. Y puede ser susceptible de adopción, por Claro, ejemplo. y ahí... Sí. Y la mamá lo puede perder. Sí, Sí. está la posibilidad. Si una mujer está condenada a 20 de años. 20 años, ¿cómo va a luchar y por su hijo? No hay puede. otro familiar que pueda ejercer cuidado del bebé. El bebé tiene que ser parte del Estado y eso le puede evaluar la susceptibilidad de adopción. Wow, qué duro. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en mujeres? En mujeres, bueno, el mal llamado mecheras. ¿Ya? La mechera se le llama a la que roba las tiendas comerciales. Como la que llega, no sé, a cualquier tienda popular del centro y empieza a robar ropita por abajo y se la lleva. Para Se vender ve harto también, en pues, eso. sí. A veces también hay algunas involucradas en temas de tráfico, sabiendo que son redes muy, muy grandes. Claro. A veces también juegan un rol menos desde la violencia, la agresión directa, entonces resulta un poco menos arriesgado en esos términos y de fácil acceso a dinero. Principalmente en eso yo he podido visualizar. ¿Has visto algún caso de reinserción de una mujer? Sí, yo tengo un testimonio muy lindo. Sí, ay, a ver. Nunca se me va a olvidar porque en mi primer trabajo en Curicó, yo iba como delegado. Delegado es el encargado de casos. Entonces, yo iba por media jornada. Y me acuerdo que de los casos que tenía asignados, había uno de una chica que no iba nunca. Cuando yo llegué, me dijeron, no te preocupes por ella mucho, hay que hacer ciertas acciones, pero ella no viene nunca al programa. Entonces, yo muy esperanzado, motivado, mi primer trabajo, darlo todo, empecé a contactarla a ella, a su abuela, a su mamá, para que pudiese acercarse al programa. Esta era una chica que tenía periodos de tiempo que queda en situación de calle, con mucho consumo de pasta base. Entonces tenía periodos muy, muy crudos en su vida y tenía como 60 causas de delitos en diferentes tribunales, en el sur de Chile, para Viña del Mar. O sea, 60 veces 60 delitos que estaban judicializados. Ya. Sí, en ese entonces era la chica que tenía más causas, yo creo, acá en la región del Maule. Okay. Finalmente, después de hablarle por WhatsApp, llamar, la chica llega un día, como 10 o 15 minutos antes que cerráramos el programa ese día. Wow. Y todos muy sorprendidos. Y yo la recibo, la hago pasar a la oficina, me presento, pero lo primero que le pregunté si había comido. Nosotros podemos dar colación. Y ella sí, estaba muy, muy, muy hambrienta, no había comido
No sé si no había comido en todo ese día. Entonces, claro, ahí también le di como 3 colaciones. Pero fue increíble que ella desde ese día empezó a asistir. Empezó a asistir mucho conmigo. Lamentablemente estábamos en pandemia. Entonces después vino como el confinamiento y tuvimos que seguir las atenciones por videollamada. Pero ella se trasladó a vivir con su mamá, porque en ese entonces vivía con su abuela o en la calle. Se estableció con su mamá, participábamos de todas las atenciones, terminó sus estudios. ¿Qué edad tenía? Ella en ese entonces tenía 17. Wow. Lamentablemente se vio envuelta por tercero en un nuevo delito que estaba antiguo y tuvo que ir a la cárcel de adolescentes. Pero ella siguió con la misma convicción de hacer las cosas bien. Ella salió, después volvió conmigo a cumplir una causa que tenía pendiente, sacó su cuarto medio, empezó a hacer cursos como de estilista y manicurista. Ella finalmente se casó. Está casada con un chico de religión evangélica. Desconozco si tendrá hijos, pero ella sí dio un giro importantísimo y muy radical. Y el día que terminamos el proceso ella me agradeció y todo el tema. Pude ser testigo de ese proceso de cambio en ella. Y espero que se encuentre muy bien. Bueno, nos alegra. Mira, aquí tenemos un montón de testimonios, de verdad. En serio que sí hay bastantes testimonios positivos. Sí hay esperanza para reinsertarse en la sociedad, para hacer las cosas bien. O sea, el evangelio llega. ¿Sabes? El amor de Dios sí se contagia. Hay que hacerlo carne. Claro. Sí. Ahora, ¿tú recuerdas cómo fue el 2020? Ese confinamiento que vivimos todos. ¿Cómo pasó en la cárcel? Fue... Porque los contagios, ¿no? Adentro mismo. Sí, claro. Fue un tema donde nosotros como agentes pastorales no pudimos ingresar. Ya. Entonces, no era súper difícil el poder mantener... esta presencia de Dios en este lugar, de cómo lo hacíamos. Y aprovechamos los medios que habían en ese momento, que era a través de una plataforma de Zoom que se utilizaba. Entonces el hermano podía acercarse a la cárcel, el hermano Guido, y él ahí con gendarmería, jugándola y todo, un poco nos dieron la autorización de compartir con chiquillos a través de Zoom. Entonces se reunían 3, 4 chiquillos y hablaban con nosotros, que nosotros nos conectábamos con ellos. Y así fuimos manteniendo esa relación también con ellos, pues de que la pastoral también siguiera presente, aunque era complicado. Y también fue tiempo de cambio también dentro de la pastoral, donde también muchos por X motivo salieron y fuimos quedando algunos. Entonces, pero seguimos con la presencia. Entonces fue importante porque para el chiquillo fue un tiempo de soledad aún mayor, aumentada a 1000, porque ya no veían a su familia. ¿Conoces alguno que se haya enfermado? Hubieron brotes. Sí. Hubieron brotes al interior. Pero directamente que recuerdo un muchacho no. Ya. Bueno, ¿y cómo impacta la soledad durante esa trayectoria delictiva? Porque imagínate, 60 delitos, tiene que ser una persona bastante solitaria. Pero no hablemos de ella, sino en general, las personas que cometen delitos y que tienen un historial. ¿Cómo afecta la soledad? Es complicado referirse a la soledad como algo estandarizado. Yo creo que la soledad se puede identificar en diferentes niveles. Hay personas que, si bien físicamente tienen gente a su alrededor, de igual forma se sienten solos. Claro. Y ahí sí entra mucho en juego la drogadicción. Porque la persona en soledad tiene una tendencia a querer desinhibirse un poco del mundo, de la realidad. Y algo que me propicia eso es la droga. La droga, claro. Claro, porque no resulta una compañía grata que me mejore, sino que a veces son puros conflictos. Entonces, pienso en esa soledad, porque hay muchos chicos que a lo mejor no están privados de libertad, pero sí se sienten solos. A pesar de que vivan con otros adultos, con su familia, de igual forma se sienten solos. No se sienten contenidos, comprendidos, ni insertos en la sociedad.
Y la otra soledad es la que se vive al interior de los centros penales, que ahí sí pega muy duro, ahí nos encontramos con muchos internos que vienen de sectores muy lejanos, mucho migrante hoy en día, mucho colombiano, venezolano, haitiano, donde ellos sí experimentan esa soledad. Gente del extremo norte o extremo sur que no recibe visitas. Entonces, esa soledad que también es física, te quita la esperanza en el fondo. Te da... No encuentras el rumbo. ¿Hacia dónde me dirijo? Si estoy solo, me he equivocado, estoy muy mal, la sociedad no me da oportunidades, también algo que se escucha mucho, tengo antecedentes, no me van a dar trabajo. Es un verdadero vacío. Se ahogan en un vaso con agua. Se visualiza como un enorme vacío de donde no se ve salida. Y el apoyo de la fe ahí juega un rol súper importante. Sí, los chicos también nos comunican, o sea, desde afuera la sociedad ve que está preso, ¿cierto? De forma física la persona está presa y cumple la condena. Pero la mayoría nos comentan que lo peor quizás del encierro es lo que ocurre en su mente. Con quién lo hablan, a quién se lo comunican. Si se lo comunica a un compañero, es mostrarme vulnerable ante él. Que él use eso contra mí y sea un tipo de abuso. Que, no sé, a Mauricio le pasó tal cosa y me la comenta, y para mí es algo absurdo, yo se lo comento a los demás y hacemos poder contra él. Entonces, los chiquillos les cuesta encontrarle a alguien de confianza. Hay algunos que sí lo hacen, algún compañero o amigo que llegan a encontrar. Pero es complicado y ahí viene esta soledad, pues, de hacer de todo solo. ¿Qué hago? ¿Resuelvo el problema solo? ¿Lo hablo solo en mi mente en la noche al dormir? ¿No puedo dormir? Claro. ¿Y cómo lo soluciono? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le pregunto? A mí mismo, yo mismo tengo que solucionarlo. Entonces, también cuando la persona que da privada de libertad, le privamos en su ser completo, más allá de lo físico, lo psicológico, ¿cierto? Lo anímico, lo social, lo cultural, es englobar todo el ser en esa privación. Y a nivel psicológico, ¿qué apoyo reciben? A nivel psicológico únicamente por consultas de urgencia. Pero ya en estado grave. Desestabilizaciones, que haya un descontrol de impulso tal que tenga que ser compensado. Nosotros también visitamos dentro de la cárcel, hay un módulo más pequeño que es la enfermería. En la enfermería, cuando nosotros vamos, nos encontramos con algunos hermanos con necesidad de salud mental, que requeriría un tratamiento de calidad, frecuente, con atenciones de psicólogo y psiquiatra, pero nos quedamos solamente en los medicamentos. Claro, y el encerramiento en un lugar quizás más aislado, pero ese es el tratamiento que reciben. Sí, la verdad que es muy precario, no tienen la cobertura de salud mental, no se visualiza eso. Por eso está tan carente de la reinserción en el sentido de lo que necesita cada uno a su perfil. El proceso de reinserción debiese ser personalizado. Estamos hablando de la salud mental de las personas privadas de libertad, pero también está la salud mental de aquellos que apoyamos o apoyan a las personas privadas de libertad. Entonces, ustedes, particularmente, ¿de dónde sacan esa fuerza para ver el dolor en una de sus máximas expresiones? Claro, nosotros, el sentido de comunidad es lo fundamental. Somos una pastoral carcelaria grande, muy unida, muy preocupada por nuestros hermanos internos y también por lo que le pasa a cada uno de nuestros integrantes. O sea, hay una preocupación cuando alguien deja de asistir, cuando alguien pasa por una enfermedad. Entonces, ese mismo interés por quienes pertenecemos a la pastoral como externos al centro carcelario, también se transmite y esa misma entrega está presente en los encuentros con los internos. Entonces, cuando existen estos episodios de dolor, lo comentamos entre nosotros.
Felipe refería que tenemos reuniones para preparar los encuentros, Claro. pero esas reuniones siempre inician comentando cómo estuvo el fin de semana en la cárcel, qué pasó en cada encuentro. Si hay algo que estar alerta, obviamente lo conversamos y como comunidad nos demostramos ese apoyo. Claro. Hay mucha comprensión desde ahí. Sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos con un hermano que lleva un tiempo, él se incorporó el año 2025. Sí. Y reconoció frente a todos, porque él iba a las reuniones pero nunca iba a la cárcel. Ok. Y reconoció frente a todos y muy afligido Sí. de que él tiene miedo de ir a la cárcel. Ah. Y como pastoral lo acogimos. O sea, obviamente comprendimos su sentir, no lo juzgamos, ni tampoco hicimos que se sintiera mal por no ir, sino que entendimos que es un proceso Claro. Personal, pero también acompañado y muy comprendido. Entonces, ese es el nivel de empatía que tratamos de generar como pastoral. Yo creo que lo principal, más allá de nuestros recursos personales, nuestras familias, nuestras parejas, tiene que estar en la misma pastoral carcelaria, porque esa es nuestra comunidad. ¿Sabes que voy a decir algo muy personal? Porque yo quisiera ir, nunca he ido, ¿no? Siempre les he dicho que quiero ir, pero yo sé que a mi mamá no le agrada mucho la idea. A pesar de que ella es full iglesia y yo, gracias a los amigos de mi madre, a mí me dicen la peresta del Señor. Pero aún así, o sea, ¿qué pasa con las madres que de alguna manera protegen a sus hijos aunque vayan a hacer un bien, ¿no? A la pastoral. Sí. En este caso de la cárcel, no es cualquier pastoral, o sea, no es una pastoral fácil. Nosotros me van a caer encima de estas pastorales, van a decir que... Pero estamos hablando de algo muy duro, sinceramente. Bueno, en mi caso, en verdad, mi mamá, claro, al comienzo fue como cuidado porque vas a ir, porque vas a asistir. Y yo ahí un poco también patuvo, por decirlo así. Ajá. No, lamentablemente no. En esto no estoy preguntando ni quiero. Tu opinión no va a influir en mi querer ir. Ay, chamo. En mi Muy seguro, claro, muy seguro de sí. Decirle eso a una mamá. Sí, el de... ¿Cómo te atreves? El de... Tengo que estar ahí, quiero estar ahí. Ya. Y Jesús me está mostrando que tengo que estar ahí. De repente lo digo también en la comunidad como... No sé si lo estábamos haciendo bien o no. Pero por algo el Señor nos ha mantenido todo el tiempo y han ido y vuelto algunos y seguimos. Entonces, la convicción de sí, hay que estar, hay que ir. ¿Y por qué? Porque hay que estar, porque Jesús quiere que estemos ahí, porque Jesús estuvo preso. Entonces, eso es lo principal. Cuando hablamos en algún lugar o nos invitan a hablar de la cárcel, ¿por qué vas a la cárcel? Porque Jesús estuvo preso. Y en él que creemos. Y no te dice como eso pasó hace mucho ya. Sí. Entonces, estuvo, ya no está. Y él mismo dice, está yendo para allá. Estuve preso y me viniste a ver. Ajá. Entonces, nada más que decir. Claro. Lo que sí es importante, que para nosotros es importante todo tipo de aporte. Okay. Porque entendemos que hay diferentes carismas. Sí. Hay gente que realmente lleva una vida de fe y que desea cosas buenas para los internos, pero que no es capaz de ingresar a una cárcel. Okay. Hay gente que le cuestiona mucho la mente, el tema de que me van a hacer una revisión muy exhaustiva, que me van a pedir mis cosas, me van a pasar ahí una paleta. Eso no lo toleran. Sin embargo, con nosotros colaboran mucho mediante donaciones de kits de aseo, materiales para trabajar con los internos, dinero, canastas familiares, vestuario. Entonces nosotros apreciamos todo tipo de aporte. La verdad que todos podemos poner nuestro granito de arena. Ok, perfecto. Entonces enviemos un mensaje a la comunidad para que hagan sus aportes. Sí, o sea, nos pueden comunicar ahí por la pastoral, por Instagram. Sí. Como el medio más fácil, que es Pastoral Carcelaria Talca. Y estamos todo el año en verdad recibiendo útiles de aseo que para los muchachos como no tienen, la mayoría por las visitas o porque en verdad no se les entrega. Entonces intentamos cubrir un poco. Obviamente es imposible entregarle a los 1000. Entonces, pero siempre estamos recibiendo estos aportes de útiles de aseo, papel higiénico, champú, jabón líquido, presto barba, pasta de dientes, cepillo. Bien. Todos aquellos que quieran hacer una donación.
Sí. Ahí, Se lo vamos a agradecer sí. mucho. Eso es. Y también temas de En el librería, Instagram. cuadernos, lápices, todo eso a ellos les sirve mucho también. Útiles escolares. ¿Puede ser? Sí, útiles Sí. escolares. Útiles escolares. Sopas de letras, les encanta mira. mucho allá para Juegos didácticos. poder distraerse durante el día. Bien. Sí. Bueno, tenemos que hacer esa obra de caridad, así que al Instagram contactar a los chicos de la Pastoral Carcelaria de Talca y allí les comentan para hacer la donación. Los esperamos. Bueno, yo también tengo otra curiosidad y es cómo es el proceso de introspección de una persona privada de libertad. Es decir, ellos, ¿de qué manera se preguntan por qué están presos? Ahí también nos encontramos con diferentes historias. Sí, Sí. distintas realidades. Sí, nos pasa con algunos que ya son reincidentes y que, como yo te comentaba anteriormente, han estado toda la vida superando adversidades, siendo víctimas de vulneraciones, de precariedades. Entonces, ahí es cuando nosotros nos referimos a la persona que no podemos aludir a una reinserción social, dado que no está inserto. Es una persona que realmente viene con una mentalidad de vida que viene asociada a lo que diríamos antisocial, Claro. desde la supervivencia. ¿Cómo insertamos a una persona que nunca ha experimentado una vida, entre comillas, normal, por decirlo así, sin vulneraciones? Y que ha tenido que ganarse Sí. la vida a punta de transgresiones porque desde su nacimiento fue transgredido. Ese es un pensamiento, ¿ya? Que es el más difícil de modificar. Desde su nacimiento. Exacto, una persona que estuvo en diversas residencias de niños o que tuvo una vida de muchos maltratos físicos, de carencia de oportunidades, Claro, de una vida necesidades básicas insatisfechas. Entonces esa persona es muy difícil poder modificar su pensamiento de que hay una vida distinta, porque no solamente es él quien debiese modificar sus condiciones, sino que muchas veces nos encontramos con chicos que quieren un cambio serio en sus vidas. Pero una vez que ellos obtienen la libertad, retornan a la misma comunidad, con las mismas precariedades, con las mismas claro. vulneraciones. O su familia también sigue en con eso. la misma po. desesperanza. Claro. Entonces, ese es un caso que nosotros sí nos encontramos y que desde la fe siempre sirve, pero realmente que es complicado. Porque es un chico que tuvo fracasos escolares, por ende tuvo cero intención de trabajar, porque no tenía lo básico de herramientas para ser valorado en la sociedad. Y tú, Mauricio, porque hablamos al principio del podcast de Felipe, cómo fue que entró a la pastoral carcelaria, a todos los grupos juveniles, a la iglesia con su abuelito. Pero en tu caso, claro, ¿cómo se despierta esa chispa en ti de colaborar y de aportar a estas personas que inclusive, o sea, desde su nacimiento, fíjate, ¿no? O sea, yo siento que hay una gran vocación de servicio porque ya nada más ser psicólogo, evaluar estos procesos, estos patrones. Yo tengo por aquí algo que voy a leer. Dice que la historia de Mauricio se remonta en la infancia. Ya, cuando desde muy pequeño asistía a la capilla junto a su madre en Chacarillas, su tierra natal. Tú eres de Chacarillas. De Chacarillas. Ya, y eso queda aquí en la región del Maule, ¿verdad? Sí, es por la salida sur de Talca. Ok, cerca entonces. De cerca. Ya. Entonces, este vínculo temprano con la vida eclesial marcó profundamente su vocación de servicio, manteniendo a lo largo del tiempo una participación constante en la iglesia a través de los sacramentos y las diversas acciones misioneras. Entonces, este camino a Mauricio lo llevó a prestar servicios no solo en su comunidad local, sino también a asumir labores de coordinación a nivel parroquial, diocesano y en la pastoral universitaria, hasta encontrar la pastoral carcelaria, un espacio donde integrar su fe, su formación profesional y su compromiso social es el ámbito en el que continúas desarrollándote hoy. Me encanta, de verdad, porque la historia de los dos es preciosa. A mí me encanta, de verdad. Sí, es un gran ejemplo. O sea, dedicar la vida a estas personas que han cometido, bueno, estas infracciones de vida también. Que han atropellado personas, atropellado la vida de las personas, Sí, ¿no? Claro. Y aún así, la persona no se mide por su delito. Para nada. Claro. Y lo dice el hermano Guido Goossens, cuando él siempre lo menciona, ¿no? El Señor
hace cosas siempre buenas y tú como ser humano eres también de esas Exacto. obras divinas. Sí. ¿Sabes lo que me pasa a mí? No sé si a ti, Mauri. Para mí es grato ir a la cárcel. Entonces, cuando le he dicho y como la gente me dice, ¿cómo va a ser grato ir a la cárcel? ¿Estás loco? No sé. Y lo más probable que sí, para poder ir. Entonces, para mí es grato en la mañana levantarme, sábado, domingo, después de haber trabajado la semana, qué sé yo. Y allá, levantarme temprano y viajar. Porque como soy de más lejos, me demoro unos 40, 45 minutos en llegar. El ir solo, porque viajo solo, y ir como contento, voy contento en el viaje, grato. Llegar, ver a los hermanos ahí de la pastoral antes de ingresar, y el poder ingresar y ver a los chiquillos que te reciben con un abrazo, con un saludo, ¿cómo está hermanito? Hermanito, hermanito acá, hermanito allá, que de repente aparece uno que no ve hace tiempo, Claro. y se alegra de verte, Claro. y va prácticamente corriendo a abrazarte y te pregunta cómo estás. Y hay muchos que, como dice el Mauricio, que tantos años que en los que estamos, y hay muchos que los vamos viendo, todos estos años los hemos ido viendo y Sí. compartiendo con ellos. Entonces ya hay un tipo también de relación. Sí. Entonces los muchachos te preguntan cómo te fue en el trabajo, cómo están los estudios, el que estudia, cómo está la familia, y así. Entonces es un espacio donde es todo malo, Claro. ¿cierto? Todo violento, todo negativo. Para mí es ir a un lugar, claro que es positivo, que es bonito, que puedo encontrar Que tú puedes llevar algo que es positivo. y que puedo recibirlo también. Recibirlo, De encontrarlo ahí. encontrarlo de una persona que pocas veces lo ha experimentado. Entonces eso me deja de repente como marcando ahí cómo alguien me puede entregar un cariño, amor, si no lo ha experimentado. Claro. ¿Sabrá realmente que me está entregando amor o cariño? ¿O lo está haciendo quizás de una forma cordial? ¿No? Entonces, ¿Y como cómo que- llegan a ser cordiales? Sí, claro, cómo llegan a ser Van cordiales. aprendiendo. O sea, ellos son los más felices cuando alguien llega de afuera a verlos, ¿Así? sin conocerte. Lo valoran mucho. ¿Por qué lo valoran? Porque no reciben mucha visita y porque no piensan que alguien desconocido puede llegar a preocuparse por ellos. Ya. Y de no entender de repente por qué vienes si no me conoces y puedes estar en tu casa haciendo cualquier cosa, en cualquier lugar. Sí, eso es como algo muy alentador, Sí. sobre todo para las personas que por primera vez van a vivir la experiencia de la cárcel, Ok. que todos los miedos se derriban ahí. Cuando, a pesar de que sea un lugar sombrío, con muchas carencias, tú ves que los internos son los más felices y que se acercan a saludarte, que son muy respetuosos y que están muy contentos por la visita. Yo creo Sí. que nadie que va por primera vez pensaría que son así de amorosos. Claro. Son muy respetuosos. Ya. Mamás, quédense tranquilas. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, Son hay- respetuosos en la cárcel. Hay un ambiente de respeto cuando estamos dentro de la capilla y es bonito. Pasa, siempre hay uno que es desordenado y hasta uno mismo de repente es desordenado. Pero ellos nos cuidan mucho. Pero ellos no, Ok. claro. Nos cuidan mucho. Por ejemplo, el primer año que yo fui, hubo un momento, yo en todo este apogeo de llevarme bien con los chicos y todo, Claro. estábamos en esta multicancha de los módulos. Ahí uno puede estar con 200, 300 personas en esa multicancha y 2 gendarmes o un gendarme. Entonces andaba con el hermano Guido y de repente me pongo a conversar con los chiquillos y empezamos a distanciar y el hermano Guido se fue. Ay. Y yo quedé solo. Y era la primera misión a la que yo había ido. Ya. Y ahí debo reconocer que en ese momento sí me preocupé. Ya. Y un mismo interno me dijo, Mauri, tranquilo, tú estás con nosotros, nada te va a pasar. Ya. Y creo que fue la única vez que yo pude haberme como preocupado porque me sentí solo en medio de tanto chiquillo. Claro. El protector ahí era el hermano Guido. Claro, yo andaba tranquilo Sí. porque andaba con el hermano Guido y el hermano No va a Guido pasar se nada. fue. Es la persona más Eh, pacífica del mundo, además. Claro, y finalmente son los mismos internos los que te acogen, los que te cuidan. Entonces, Sí. eso es muy bonito. También tuvimos la experiencia de poder jugar partidos de fútbol con ellos. Ok. Ellos están acostumbrados a un fútbol más callejero, más violento, igual, de roce. Sí. Pero con nosotros fue totalmente distinto. Si alguno de los compañeros nuestros, por ejemplo, llegaba a empujar o pasar a llevar o pegarle una patada a uno de los internos ni un problema. Ok. Al revés, si ellos nos pasaban a llevar un poquito, nos pedían la disculpa, pero de inmediato. O sea, tenían un cuidado único. Y ahí uno se da cuenta de
la sensibilidad que también ellos tienen. Sí. La capacidad de empatizar, de cuidar a un otro. Claro, de que siguen siendo humanos. Ya. De que el que está preso sigue siendo humano, no pierde esa condición por el delito que cometió. Y que dan muy buena respuesta frente a las muestras de preocupación, de cariño. Bien. Sí. Bueno, también voy a decir que si quieren conocer al hermano Guido, Claro. pueden ir a ver el podcast de la entrevista con él. Capitulazo. Claro, este es el hermano Guido. Muy bien. Entonces, la pastoral carcelaria apoya en el proceso de reinserción, el proceso, digamos, durante la condena. Claro. O sea, ¿y qué tasa de efectividad podríamos decir que hay gracias a la pastoral carcelaria? ¿Cómo esto ustedes lo pueden medir de alguna manera? No hay una estadística que se haya podido realizar, dado que la invitación siempre es abierta. Claro. Si bien manejamos listados por módulo, siempre que alguien nuevo quiera incorporarse es bienvenido. Pero tú puedes ver que esta persona o sea, la conducta mejoró, Claro. Salió en libertad. Vemos que van obteniendo mayores beneficios. Ok. Vemos que van permaneciendo en los diferentes encuentros, cuando ya no se pierde ningún encuentro y hay un afán interior de Claro, poder asistir y no perderse ninguno. Y tener una continuidad en algo que hacen. Aunque Sí. sea con nosotros, van marcando una continuidad de participar, de entrar. Sí. Y ya también hay un orden. Y un vamos poco- viendo cómo van avanzando en términos de beneficios. Ok. Los mismos chicos que van siempre con nosotros, muchas veces ellos después terminan siendo mozos, que son los que tienen estos beneficios de mayor libertad durante el centro penal, pueden desempeñar tareas al interior, pueden trabajar, o tienen otro tipo de beneficios de salir los fines de semana o durante los domingos. También está la colonia, que es una estrategia de intervención distinta en centros de reinserción, que los llevan a un lugar rural, Ok. donde viven como en una especie de finca, como Sí. una especie de parcela. Y ahí ellos también trabajan, esos son beneficios que ellos también van obteniendo. Entonces, sí hay una relación directa entre que hay muchos chicos que van con nosotros, después nosotros los vemos progresando en su sistema de reinserción y nos los encontramos en la calle. Yo me he encontrado con muchos en la calle trabajando, ya más insertos. Oye, qué bonito. Y, o sea, ¿cómo hablamos de la dignidad dentro de la cárcel? O sea, ¿podríamos hablar de la dignidad dentro de la cárcel? ¿Se sienten dignos de, por ejemplo, recibir la Eucaristía, la comunión? Porque hasta ese momento, o sea, la liturgia, ellos también comulgan. Sí, también ocurre, pero también estamos abiertos ahí un poco a que muchos desconozcan lo que están viviendo. Entonces desde antes igual se les comunica, se les un poco también, se le guía a lo que vamos a presenciar y a lo que van a vivir. Entonces ahí alguno que recuerda que está bautizado y por ahí Lo recuerdan. lo recuerdan algunos. Que yo creo que mi mamá sí. O dice, claro. Mm. Y el tema de la dignidad, claro, es complicado de ellos sentirse dignos, pues de decir, pucha, lo que vivimos acá, de la forma que vivimos, cómo compartimos con los demás y cómo nos miran desde afuera, Claro. qué dignidad tengo, que como lo voy a decir, soy persona, se sienten personas. Entonces un poco también esa es la labor de nosotros y a través de la fe que ellos vayan descubriendo que todos somos dignos, que somos dignos ante este Dios, que todos somos dignos de ser hijos de Dios, que no hay diferencia en eso entre ellos y nosotros, que somos de la comunidad pastoral. La diferencia ellos la saben, que es su encarcelamiento y el delito que cometieron, pero más allá nosotros seguimos siendo humanos. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando ellos reinciden y vuelven? Porque si hablamos de 70% vuelve, de 100 de los presos, imagínate cómo te sientes tú. O sea, Es una pena. O sea, sí, pues es triste. nos afligimos bastante. O sea, yo siempre les digo, qué rico verte, pero qué malo verte acá. Claro. Es como algo común que pasa con ellos. Los vuelven a ver, o sea, hola, ¿cómo estás? De Sí, nuevo tú. Sí, po. No sé si de nuevo tú, pero primero siempre un abrazo. Ya. Siempre un abrazo, porque el hecho de que haya vuelto no es motivo de felicidad ni para él ni para nosotros, pero sigue esa fraternidad, sigue ese deseo de volver a hacer las cosas bien. Entonces ellos por lo general también pues, nos abrazan y muchos nos cuentan el por qué.
A veces por causas que tenían muy antiguas y que después se revisaron. Claro. Hay diferentes motivos también. Ya. En el fondo les decimos qué rico verte, pero qué malo verte acá. Porque sabemos que no es motivo de alegría, ni para nuestro hermano interno, ni para nosotros. Entonces siempre hay un acto de acogida, de comprensión, de escucha, de diálogo y de fraternidad. De que bueno, si algo salió mal nuevamente, también puedes recuperarte nuevamente. También puedes volver a hacerlo bien nuevamente. Y de esa forma continuamos nuevamente en un proceso. Él nos comenta muchas veces qué fue lo que le pasó. Claro. En ocasiones corresponde a causas antiguas por las que se encuentran cumpliendo ahora esta nueva sanción. Ok. Y así, ¿tú tenías algo para leernos? Sí, son unos escritos que hicieron algunos internos del país, hombres y mujeres, al Papa Francisco aquí en Chile en su visita. Le entregaron este libro al Papa. ¿Cómo se llama el libro? Te doy mi vida. Te doy mi vida. Y son relatos de internos a nivel país. Y enfocado en esto del tema de la dignidad, de poder sentirse digno, que con la presencia de Cristo volvieron a sentirse distintos, conocieron otro estilo de vida. Entonces acá hay un relato de Gustavo, que es de Rengo, que dice que la libertad es el estado más preciado para cada ser humano, y que él en su experiencia como reo, como interno, dice que él caminó por el Valle de la Muerte. Dice: conozco un valle hermoso de nuestro querido Chile, y nada tiene que ver con lo que aquí se ve, se vive. Nos preocupan nuestros seres queridos, hijos, madres y esposas. ¿Qué pasará con ellos? También lo arrastramos a este valle de oscuridad y tristeza. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar las cuentas, para el alimento, para los estudios? ¿Cómo lo están pasando? Lágrimas, solo veo lágrimas. Nos vemos encerrados, esposados, engrillados, maltratados, escupidos. Ahí comprendemos el verdadero sufrir de Cristo, que padeció lo mismo. Nos rodea el aislamiento, tener que escuchar y soportar distintos tipos de vida, más bien mal vivir de muchos, compartir con quien no queremos, escuchar malas palabras, comentarios y angustias. Y acá hace la comparación a lo que él vivió, estando también interno, pero con esta presencia de Dios más fuerte y más latente. Dice, ¿sí? Y se hace la pregunta: ¿por qué tú estás conmigo? Todo comienza a cambiar de a poco. Siento que me doy cuenta que la vida se hace más liviana y comienza a abrirse puertas. Ahora, desde el lugar del encierro, valoro, analizo, pienso, reflexiono, aprendo. Siento que soy una nueva persona. Vuelvo a nacer. Lo mal vivido queda atrás y ya es mucho tiempo perdido. Porque yo lo he aprovechado para aprender muchas cosas positivas. Estoy en el camino del bien. Me considero hijo de Dios. Por tanto, una buena persona. Como el Padre corrigió y se compadeció de mí, solo Él sabe lo que hoy en mi corazón hay. Ha sido una experiencia fuerte, extrema, que solo los fuertes pueden soportar. Lo importante no es volver a caer. Hoy me pongo de pie, tranquilo, confiado y con fe, ya que la tormenta pasó y lo que espero será mejor. Dios ha puesto en mi camino buenas personas, ángeles, que nos cuidan cada día, y le pido que me acompañen, bendigan y caminen junto a mí, haciendo referencia a los agentes pastorales. Claro. Que sea mi escudo y mi fortaleza frente al enemigo o aquel que quiera mal. Todo este tiempo sé que ha sido así, por eso lo alabo desde el inicio de mi encierro hasta el fin de mis días. Gustavo. Amén. Amén. Sí, mira, es como una oración. Sí. Con estos relatos de historia comprendemos cómo Cristo puede transformar a los muchachos. Cómo llega al corazón. Y cómo lo hace sentir libres, como vemos a este Cristo que los libera. ¿Y qué mensaje puedes enviar? Yo creo que un mensaje directamente a aquellas personas privadas de libertad. Que la experiencia de vivir con Jesús es hermosa, que independiente de cómo somos, de cómo seamos, tenemos que presentarnos ante Él tal y cual somos. Y también lo hacemos así nosotros con lo interno. Los muchachos nos conocen tal como somos. Ya sea cuando un día llegamos bien, cuando un día llegamos mal, ellos lo notan, lo comprenden. Y recuerdo esta canción que dice: esto que soy, esto te doy. Y eso le entregamos al Señor y le entregamos a los chiquillos, lo que somos.
no le entregamos una experiencia distinta a nuestras realidades, no les mostramos otro estilo de vida, porque no es nosotros, no somos nosotros. Nos mostramos ante ellos como somos, como es Felipe, como es Mauricio. Entonces, eso es invitarle a la gente o a todos que Cristo es esta persona que libera, que los muchachos se sienten liberados con Él, que al conocerlo genera un cambio. Tampoco nuestra idea es que los muchachos salgan cumpliendo su condena y sean en santos, sean la mejor persona del mundo, ¿no? Pero que con esta experiencia de Cristo se les pueda también abrir otros caminos, que puedan ponerle pausa en su vida, que puedan comprender que hay otro estilo de vida distinto al que vivieron siempre y que la presencia de Dios está. Y si siguen en el camino lamentablemente que siempre han vivido, el Señor aún así va a estar. Pero es bonito el poder llevar a Cristo en este espacio, donde, como te decía, que para mí es grato el poder ver que a los muchachos este conocer de Cristo, el poder comprenderlo más allá de... Porque la mayoría lee la Biblia y la saben al derecho y al revés, ¿cierto? Entonces tú les hablas de algo y ellos recuerdan con capítulo, versículo y libro exacto algún punto en la Biblia. Más que de eso, es que lo comprendan, que lo sientan, que lo vivan. Y es bonito verlo y sentir que los muchachos con nosotros han ido descubriendo a este Jesús que libera, a este Jesús que para nosotros lo estamos conociendo en un ser sufriente, en un ser que no conoce el amor, en un ser que sufre, que padece mil y una cosa. Ahí está Jesús al medio de ellos. Entonces, eso también me invita a mí a seguir yendo, a decir, si Jesús no se va de acá, ¿por qué me voy a ir yo? Gracias, Felipe. Muy amables, Felipe Sepúlveda, por esta entrevista y este mensaje que nos has entregado. Mauricio, me gustaría que le enviaras un mensaje a aquellas personas que no creen en la reinserción, que no están de acuerdo en ayudar a una persona privada de libertad. ¿Qué les puedes decir? Bueno, para todos estos hermanos también, por supuesto, hacerles la invitación a poder revisar nuestras vidas, a poder revisar también nuestros ideales, sobre todo para aquellas personas que tienen fe, que creen en Dios, a poder volver a releer su historia, su vida, a interpretar sus mensajes y luego de eso mirar qué es lo que Dios nos tiene pensado para hacer en favor de estos hermanos internos. ¿Con qué ojos tenemos que mirar nosotros sus vidas? Yo creo que ese ejercicio puede ser transformador no solamente para aquel que insertamos en la sociedad, sino que también para nosotros, como poder reconocer que una excelente estrategia de bienestar social es poder acoger al que se equivoca, al que ha sufrido, al que lo ha pasado mal. Entonces, siempre está esa oportunidad de volver a comenzar. Como Felipe decía anteriormente, hay algo que nos diferencia de nuestros hermanos, que ellos están privados de libertad y nosotros estamos en el medio libre. Pero que no quepa duda que todos somos pecadores, que todos hemos cometido errores. Entonces, no podemos perder eso de vista y hacerle ese llamado a la sociedad a acoger al hermano que también está esperando por una oportunidad y por un gesto de cariño. Muchísimas gracias, Mauricio Rodríguez, por tu intervención y por acompañarnos aquí junto a Felipe en este podcast de La Periodista del Señor. Así que nos vemos en una próxima edición para hablar de estos temas que nos unen. Muchas gracias. Gracias. Shalom, shalom.